Bienvenidos a Vagabundos Podcast, donde nos embarcaremos en un viaje sin fronteras por el cosmos de la mente, el universo. Exploraremos desde el micro al macro pensamiento, adentrándonos en temas que van desde la vida y la muerte a la creación del universo y la propia existencia, expansión de la conciencia, psicodelios, psiconáutica, a las corrientes más filosas y simplistas de la filosofía, hasta llegar a cosas bellas, bellas artes y la vida cotidiana en el barrio. En este espacio no hay límites ni certeza, solo la búsqueda de la verdad y la conexión con nuestro ser más profundo. Así que antes de comenzar, toma un momento para respirar profundamente y concéntrate contigo mismo y, por supuesto, disfruta el viaje. ¿Qué onda, vagamundos? Pues el día de hoy estamos aquí otra vez en su espacio, reunidos, tenemos unos invitados, tenemos el placer de tener unos invitados bien perrunzotes aquí para aventar un cotorreo que nos ha intrigado ya por algo de tiempo. Estaremos abordando el tema de la música y ahí vamos a estar indagando en varios aspectos. Yo soy Vagabond Monkey y con nosotros... Soy Edgar Navarro, musicoterapeuta y músico activo y docente de música. Y yo soy Gilbert Racer, DJ y piloto de rally, amigos, ya saben. ¿Qué onda, bandita? Yo soy el Terry 360 de Ghetto Rebels y gracias a Vagabond Monkey por la invitación y aquí chido, vamos a cotorrear con la banda a ver qué temas surgen. Entonces empezamos con algo de contexto, Master, ¿cómo ve? Por ejemplo, pues algo de la historia de la música, desde sus orígenes. Pues mira, a grosso modo no se tiene bien documentado en cómo inició la música. Sí se tiene documentado que inició propiamente como una forma de comunicación, de lenguaje, más que con los valores estéticos que se conocen o que se desarrollaron después, ¿no? Entonces, primeramente, hay un dato sobre comunicación, sobre lenguaje. Los egipcios sí tienen, sí documentan usos de instrumentos ya como el arpa, o una especie de arpa, y que mucho de este uso de la música en la antigüedad tenía que ver más con fines ritualistas y de salud. Claro. No tanto con valores estéticos o de entretenimiento, ¿no? Y bueno, posteriormente sabemos que ya fue tomando una línea formativa, académica, se fue volviendo más técnica, la ejecución del instrumento tomó en Europa un contexto distinto al de Oriente. En el de Oriente es más expresivo, en Europa, que al final es nuestra escuela, como es más academizado, ¿no? Más técnico. Y de ahí, pues, todos los géneros, ¿no?, que surgen, que propiamente, pues, primero es el folclore, o como vía de comunicación, transmitir información, y todo eso se le fueron sumando valores estéticos, ¿no? Eso, a grosso modo, comparando por eras, épocas, instrumentos, quién fue primero, quién fue después. En general, ¿no?, parte de una necesidad de comunicación, posteriormente se va estilizando, y, bueno, cada vertiente del mundo toma como prioridad ciertos elementos de la música, en un caso lo técnico, lo estético, lo complejo competitivamente, y en otros casos más enfocado a la expresión. Pero entonces podríamos decir que, bueno, buscando el origen de la música se remonta ahora sí que al principio de la humanidad. Como lenguaje más que nada, como vía de comunicación, sí. Pues por ejemplo se han encontrado huesos que datan más o menos de más de, creo, 30,000, para no dar un pinche dato incorrecto, pero creo que en algún momento chequeé algo así. 30,000, 50,000 han encontrado huesos de aves, güey, de aves que se utilizaban pues como instrumentos musicales. Sí, como tal no se tiene exacto, y sí no era con el enfoque estético. O sea, sí utilizaba el sonido o la comunicación a través del sonido, pero no como a lo mejor ya lo visualizamos ahorita. Ajá. Sino más de una forma de expresión, comunicación. O de supervivencia. Incluso... Como sonidos de animales. Hasta de documentación. Sí, porque de hecho, por ejemplo, en lo que era la época prehispánica en México se utilizaban los sonidos creaban instrumentos para imitar los sonidos de animales, como el silbato del jaguar, y era utilizado no solamente en ceremonias, sino también cuando iban a la guerra, y como para, sí sabes, ¿no? O sea, aparte de la ritualista. Sí, no, pues para meterle rituales, ese terror psicológico al enemigo. Y si te fijas, no tenía que ver con un valor estético o interpretativo. Exacto. Era de comunicación, o de advertirte algo. Sí. O de documentar algo, ¿no? O sea, oías el ruido y era como, esto es peligro, esto no es peligro. Asociar, repetir incluso sonidos de la naturaleza para protección también. Entonces, en diferentes culturas vemos que el objetivo
más que estético o de entretenimiento, tenía que ver con comunicación. Con comunicación. Entonces también aparte de que era utilizado para eso, era utilizado como para, ¿cómo se llama? Temas de rituales, ¿no? Ritualista, y por otra parte, en los egipcios sí está documentado que incluso con enfoques en la salud. En la salud, o sea, con terapia, sí, terapia. musicoterapia hoy en día. O Sí. sea, ceremonial. Fue Ceremonial y ceremonial. de salud, ambas. Está interesante. Y y pues hoy en día, ¿cómo cree usted que se utilice la música hoy en día? ¿Con qué fines? Bueno, en general, como a nivel ya masa, como la gente consume chingo de música. Hay como varios puntos, ¿no? Para no brincarnos a lo mejor. Ujú. Evidentemente desde una perspectiva empezó a ser como entretenimiento, pero también se potencializó lo que fue el uso litúrgico. Que sabemos que pues Bach componía para la iglesia, que se componían misas, y no solo en la música, en la pintura, en la literatura, sobre todo en la pintura, que era como evangelizar a las personas a través de imágenes porque no leían, había analfabetismo. Claro. Entonces tenía esta parte de servir a la iglesia. Okay. Música sacra. Los cantos gregorianos, etcétera. Sí, de hecho, hay algo que se me hace bien fascinante, por ejemplo, en eso que la música era utilizada como en la religión, al principio, no sé si, ya ve que hablábamos de esto el otro día, ¿no? Que como para que tuviera más impacto el mensaje religioso, comenzaron a utilizar estos órganos gigantes, y mientras daban el sermón en la iglesia... No, aparte, bueno, ¿no? la construcción tenía que ser por una parte así, ¿no? Ajá. Según recuerdo un dato, que también la idea de que las iglesias fueran construidas como las conocemos es para precisamente generar esa intimidación desde la arquitectura. O sea, sentirte observado desde arriba, ¿no? Entonces, claro que tenía todo este contexto, pues que favoreciera a los fines de la iglesia, los fines de la evangelización, de la enseñanza, sin ser como tema central, ¿no? Para no entrar como, ay, que la iglesia que manipula. O sea, como lo hayan hecho, Lo hicieron. la hicieron, y la música tenía un rol importante tanto en la práctica espiritual dentro de la misa como fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Bach le ponían a componer 6, 7 temas para cada semana. O sea, es algo interesante en cuanto al aspecto creativo, porque no es que Bach dijera, me voy a pasar de lanza componiendo muchas rolas, sino que su chamba era tener composiciones para cada 8 días. O sea, ahorita cantan la misma rola de hace como 20 años los domingos. Antes le pedían que fuera composiciones prácticas, y si trabajabas en 3 iglesias diferentes, eran tener composiciones para las 3 iglesias. Ah, caray. Entonces, esto es algo interesante, porque aunque sí se generaba música más compleja, pero tenía que ver al final no solo con una perspectiva de trabajo, o sea, era su trabajo, sino, ya sabes, ¿no? En este caso, enfocado a un cliente específico que era la iglesia. Y que se tenía la creencia que trabajar con o para la iglesia, pues te iba a ir chido cuando te murieras, ¿no? Entonces, aquí vemos la primera influencia que tiene la música en cuanto a la evangelización, en este caso, ¿no? O cómo apoyó el cristianismo, a propagar el cristianismo en cierta época, pero también cómo se fue desprendiendo. Aunado a eso, siempre ha existido la música folclórica, o sea, lo que la gente cantaba en sus fiestas, en sus rituales, etcétera. Entonces, bueno, por ejemplo, es difícil encontrarle como el origen, o no el origen, sino los inicios de los estilos musicales. O sea, por ejemplo, la música sacra, la música clásica, la ópera, o tiene sus fechas. Tiene sus divisiones en cuanto a periodos compositivos, ¿sí? Creo que cuando hablamos del origen, el tema es que pensamos, ¿no? A lo mejor, ¿cómo inició la primera rola? Y realmente el origen es cómo, o bueno, desde la etnomusicología, el primer sonido. cómo empezaron a tener esta interacción para combinar los sonidos, los timbres. Mucho tiene que ver esta historia del solfegio, que se supone que era el canto de los gregorianos, los cantos gregorianos, donde cada frecuencia activaba o sanaba
algo en específico. Y esto empezó ya después de tener una nota pedal en el canto, a la polifonía, a generar armonía con las voces, luego a replicarse con los instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que no se pensaba a lo mejor en una canción, sino que tuviera una función espiritual o formativa, porque también los griegos lo decían, que se necesitaba en el trivium, en el quadrivium, la música para formar bien al hombre o al ser humano, ¿no? También sabemos que antes todo era el hombre. Ahorita es muy susceptible ese tema, pero vaya, para formar un ser humano correcto tenía que ver las artes. Y entre las artes tenía que ver la música, ¿no? Entonces era más como una perspectiva de formación, una parte formativa en el ser humano, cómo se le daba la importancia, independientemente antes de hablar de un género o de un estilo musical. Obvio, hay periodos que se destacaron por ciertas tendencias en la forma de componer, y cada periodo iba cambiando de acuerdo a cómo se rompían esas tendencias, ¿no? O cómo se versionaban, o cómo se complementaban. Por ejemplo, yo me imagino que, o bueno, eso es algo que me pongo a pensar, ¿no? Cuando en los inicios de la humanidad, pues cuando empezamos a descubrir como que los sonidos y empezaron a fabricar instrumentos con pieles de animales y todo eso, me imagino que en ese periodo no existía algo como las notas, ¿no? O sea, como do, re, mi, fa, sol, los sostenidos y todo Sí, eso. si no me equivoco, creo que fue el tambor, ¿no? De los primeros instrumentos. Mi El pregunta pum. es, ¿por dónde, más o menos en qué periodo surgió el solfeo? Viene más o menos... A lo que ya se le dio así no, pues esta nota se va a llamar la, esta mi, o así. No me acuerdo bien ahorita la fecha, pero sí viene del canto del ut, re, mi, fa, sol, que son las iniciales en un canto, y de ahí ya empezaron a darle forma. Si mal no recuerdo, primero era el tetragrama, luego ya fue el pentagrama. Obviamente, como todo el lenguaje, se buscó la forma de escribirlo. Como antes no lo podías grabar, Sí. la única forma de tener un registro era a través de los libros. Entonces empezaron ya a hacer una notación musical propia para poder tener plasmada la idea, el canto, no tanto todavía desde un aspecto compositivo como lo vemos ahora, ¿no? Sino un registro, o sea, cómo no se me va a olvidar esto que estoy haciendo, cómo le vamos a dar nombre, cómo le vamos a dar una referencia interválica, ¿no? De esta nota, de este grado a cómo lo vamos a representar. Y esto ya fue desarrollando la escritura musical, y a partir del clavecimiento temperado de Bach es donde se cimienta ya lo que es la partitura, como la conocemos. Claro, ha tenido muchas modificaciones en la escritura musical, pero a partir de ahí se da una escritura, una afinación estandarizada, y de ahí ya podemos empezar a ver todo este desarrollo compositivo, ¿no? Sí, pero primero fue la voz, decías, el tambor. Lo primero fue realmente la percusión corporal, y se sigue usando a la fecha. Exactamente, cuerpo, voz, sonido. Luego fue ampliar o imitar estos sonidos. Es por eso que la percusión tiene socialmente un contacto tan directo con el ser humano, Sí. porque tiene un efecto filogenético, ¿no? Entonces tú ves que a un niño le ponen música y no es que te distinga la melodía o la armonía, te sigue el ritmo de forma intuitiva. Es algo que ya viene desde lo más de épocas más sobre tribus, ¿no? Cómo las tribus lo utilizaban, y de alguna forma esto conecta, no desde un género, Sí, no. sino desde una expresión y cómo conectamos con esa expresión. También lo que se me hace bien curioso es, por ejemplo, cómo le pusieron, por ejemplo, eso, ¿no? El nombre a cada nota, ¿no? Porque, o sea, yo no me imagino, ¿no? O sea, como que mi mente no concibe eso de, no, pues o sea, el poder distinguir, porque pues, sí hay personas que tienen que muy buen oído, que se llama oído absoluto, ¿no? Y puedes distinguir entre los diferentes tonos de notas, que si hay diferencias, o sea, si pones mucha atención, sí se escuchan diferente, y yo creo que si lo practicas, llega el momento en el que logras distinguir las notas sin que te digan, este es un la o este es un mi, ¿no? Pero hay personas tan increíbles que tienen un oído excepcional, que te dicen, no, ese es un do menor sostenido o así, ¿no? Sí, el oído absoluto te escucha una melodía y te dice exactamente qué notas son. Aunque no sepas la escala, te dice qué notas son y cómo está estructurado. Eso Pero está también es un dato que es está genial. uno como entre un chingo, ¿eh? Sí. O sea, sí es muy esporádico, y se ha comprobado que se puede desarrollar. O sea, no es tan innato como se creía.
sí se puede desarrollar y sí tiene que haber el contexto formativo de la persona, incluso desde el vientre materno. Pero sí existe el oído absoluto, sí existe... No, quien no tenga oído absoluto, pero sí cómo vas desarrollando el oído, que eso es como para cualquier parte del cuerpo, ¿no? Lo vas trabajando, se va desarrollando y vas distinguiendo. Digamos que la música tiene una base impresionante, ¿no? Que es ser invisible. O sea, cuando hablamos de la música puedes pensar en instrumentos, discos, consolas, lo que tú quieras, pero en realidad el sonido no es visible. Lo que hizo la escritura fue darle una representación de la altura, ¿no? Y del acomodo para que tuviera una estructura, ¿no? Al final se ha documentado que el lenguaje, la forma de hablar, los idiomas tienen una base, el control, o sea, poder controlar. El humano le interesa controlar. Sí. No desde el pensar desde las dictaduras políticas, o sea, nos interesa controlar, saber que vamos a estar bien. Ordenar Como tener como ese control y ese orden. Y el lenguaje es parte de ese orden, ¿no? El que yo te puedo decir, instrucción de champú, primer paso, segundo paso, dar un orden. Y en la música no fue la excepción. Era tener un orden de la melodía, de la armonía, de las secciones, que no se te olvidara, que alguien más pudiera ejecutarlo si no estabas tú. Entonces, como el lenguaje tiene esta función. Entonces sí podríamos decir que la música es un lenguaje, ¿no? O sea, como cualquier idioma que tiene su escritura y tiene sus sonidos. Sí, comparte elementos propios de lo que es el lenguaje, su ortografía, sus acentos, sus comas. También ha evolucionado en la forma de escribirse. También hay propuestas contemporáneas en la escritura de la música, como lo es en el WhatsApp. Es lo que ya también hubo una moda un tiempo que se agarraban ya poniendo el que con la K y cosas así, ¿no? O sea, Sí, y al se ha final, modificado mucho. mientras, o sea, y es que la clave es, o para muchos estudiosos de la materia, tanto en el lenguaje como en la música, pues mientras lo entiendas funciona, ¿no? O sea, es como una base que claro, otros pueden decir, bueno, pero que se entienda bien, que se exprese bien, que se escriba bien, sí, todo eso cuenta. Pero lo primero era, mientras lo puedas comunicar y la otra persona reciba el mensaje, Con eso, es el primer paso logrado, ¿no? Es, Bueno. es la base de la comunicación, La comunicación. que se entienda. Claro. ¿Cómo ves mi vagabundo? ¿Cómo ves mi... Sí, no, pues Está bien interesante. Ahora sí me agarraste frío con datos y fechas porque es un buen que no reviso esa parte de la historia. No, está bien. Pero sí está interesante porque uno dice, es bueno, ¿de dónde difícil. se les ocurrió? Bueno, ¿no? y los griegos, estos güeyes tenían ya catalogada cierta música o cierto tipo de música se utilizaba o se escuchaba más bien en ciertas ocasiones o... Bueno, la música tenía o siempre ha tenido como el para qué la quieres, ¿no? Ahora ha sido más marcado porque ahora se refiere como producto y a qué público vas dirigido. Y claro que tiene una influencia el público en el que vas dirigido, ahora incluso desde lo visual. Pero anteriormente, digo, si lo pensamos a grosso modo, ha recibido modificaciones, o sea, ha enriquecido la perspectiva. Pero propiamente los griegos lo usaban como una parte formativa. Existe la música de las esferas, que era un tratado donde pues se visualiza que todo el movimiento de los astros generan un sonido que no es percibido por el oído, pero al final sí está. Entonces tiene su perspectiva, como te decía, ¿no? La historia no parte de un género musical, sino de una necesidad de comunicación antes de que existiera un alfabeto. Y la primera forma natural, como lo siguen haciendo los animales, es a través del sonido. O sea, el jaguar no es que hable, tiene un rugido y son diferentes tipos de rugido. Los bebés tienen diferentes tipos de llanto. Las aves tienen diferentes tipos de cantos. Entonces, parte de ahí. Los griegos ya dentro de su formación, sea el trivium o fuese el quadrivium, donde metían ciencias, artes, ya daban un rol específico importante a lo formativo. No tanto desde la instrumentación, sino desde la conexión con el arte, que también te involucraras en trabajar con una perspectiva artística. Y obviamente los griegos desarrollaron, porque hasta la fecha se utiliza en la música actual, los modos griegos, que cada modalidad te daba una textura diferente. Entonces, dentro de la escala mayor, dividían, digamos, de alguna forma ramificaban 7 versiones de la misma escala, que era el modo jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Entonces, ellos trabajaban como que cada modalidad podía trabajar, funcionar o tener un efecto específico. Que actualmente sigue siendo un tema interesante, porque incluso a mí me lo preguntan, oiga, ¿sí es cierto que ciertas modalidades mejoran, no mejoran? Hay cierta evidencia que sí muestra como, no una estandarización, pero sí que tiene un efecto como general en muchas personas,
se ha comprobado que ciertas armonías tienen un efecto, una resistencia, una aceptación por las personas. Pero vaya, los griegos lo llevan como por esta idea que se fue desarrollando y que obviamente son elementos que tú dirás, bueno, los modos griegos, ¿quién los usa? En el jazz. Hay jazz modal. Y el jazz modal es enfocado a utilizar modos griegos específicos dentro de un contexto. Por ejemplo, música como la de Moenia es más enfocada al contexto modal. Entonces, sí se utiliza, ¿no? Lo interesante es que en mayor o menor medida, conos en teoría, conos en historia, como lenguaje, lo intuyes. Sí, más bien, porque la neta yo de lo que dijo ahorita, le entendí 2, 3 cosas. Como esa mamada de los griegos, es que- la neta, es sí está cabrón. O sea, explicándolo desde la perspectiva ya, o desde un Pues aspecto lo academizado, ya ¿no? más Lo que le has académico, estructurado pero como escuela. al final del día, ¿cómo lo percibe acá la música, como usted dice, el mensaje o cómo se percibe como humano sin la explicación, sin la explicación académica? Lo percibes como lenguaje. Como lenguaje, como... Porque es una expresión al final, ¿no? Digo, esto siempre va a entrar en debate, yo creo, en casi todas las artes. Como esta parte donde alguien puede bailar bien sin ir a una escuela de baile, sí. ¿Alguien puede pintar o dibujar bien sin ir a clases? Sí. ¿Alguien puede cantar o tocar bien un instrumento sin ir a clases? Sí. Digo, prueba está José Alfredo Jiménez, que los componía con un chiflidito. O sea, sí está esta parte, ¿no? O sea, como lenguaje, y de hecho a mí me lo dijo un maestro hace años de guitarra. Me dice, la música se toca para escribirse, no se escribe para tocarse. De hecho, muchos músicos famosos se escribe para... Se toca para escribirse, no se escribe para tocarse. Toca para escribirse. Primero lo toco y luego lo escribo. Ah, qué Y bien, no sí, sí, que yo sí, diga, sí, sí. bueno, lo voy a escribir, a Sí, ver cómo sí, suena. sí, sí. No, Que, sí, claro, sí, sí. Si tú piensas esta famosa historia, ¿no? Mozart, Beethoven, bueno, estaban tan integrados con la música que de veras ya lo que escuchaban sabía que era. O sea, ellos ya tenían una conexión como paralela, no era como, lo toco, a ver cómo suena. Ellos ya sabían cómo iba a sonar. Sí, sí, Entonces ya sí, sabía sí, cómo iba a sonar el pinche violín, cómo iba a sonar eso. Y si no les gustaba cómo iba sonando, lo corregían y luego lo comprobaban y decían, en mi cabeza sonaba mejor, pero sabían pues que cómo iban a correr este riesgo sonoro, ¿no? Compositivo, pero porque estaban muy adentrados. sí. Sí creo que algo pasó ahorita. La gente no se compromete así con el arte. No, y también es que lo podemos ver, o sea, hay muchos artistas que nunca fueron a una clase de música y eso, y se volvieron famosos. O posteriormente, ya una vez haciéndose famosos, ya comenzaron a cultivarse, fueron, digamos, de alguna forma Aprendiendo, sí. aprendiendo Ya más. sobre la marcha, pues. Sí, ya sí, sí, estando ahí. puliendo su- Fíjate, hay algo interesante. No hay que generalizar, o yo siempre evito generalizar. No todos. Ah, qué bien. Pero sí creo que hay eso sí. una vertiente interesante, o sea, como se hizo como una ramificación. Antes, para que hubiera música en tu casa, tenías que tocar un instrumento a huevo, porque no había radio. Entonces las familias deberían tener sus laúd o los instrumentos, ¿no? Y de alguna forma era una interacción, no era receptivo. Era Pero ¿de estar dónde tocando. estamos hablando, Master? Vámonos imagínate. Aquí en Antes México. de la radio, de la tele, de... No, como visualicemos el medievo, ¿no? No, ok, en México es que de la está época esto, ¿no? medieval Dicen está hablando. música prehispánica, no era música, No. eran sonidos prehispánicos. Sí, sí, Y lo han catalogado como música prehispánica. ¿Por qué lo catalogan como música prehispánica? Porque una de las definiciones de música es bien combinar sonidos con silencios. No te hablan de un acorde o de un instrumento en específico. Sonidos, Entonces, si yo agarro un caracol y lo bien combino, es una definición o de las tantas definiciones que tiene la música. Entonces, si estoy haciendo un patrón rítmico o una música, sí, claro que entra dentro de la definición. Pero yo a lo que me refiero en general, antes no escuchabas música en la radio. No, pues, Entonces, ya fuera un tambor, un caracol o un laúd, debías tener un instrumento para tocar. Entonces, esto generaba que la gente a huevo practicara el instrumento. Por ejemplo, aquí en México, cuando no existía, por ejemplo, la radio, me imagino que el instrumento más común... ¿Cantar? Cantar. De hecho, existen las nanas, desde Italia, aquí en México, las canciones de cuna. O sea, era cantar, expresarlo, ¿no? Y el punto es el siguiente. Antes lo hacían, se involucraban. Aunque fuera por hobby, aunque fuera para cantarle a los bebés, se involucraban. Porque no había otra forma. Ahorita con la digitalización hay forma de no involucrarte, sino que la computadora te lo corrija. Y con la inteligencia artificial ya simplemente darle la idea y te da toda la estructura. Esa es una gran diferencia, ¿no?
Porque a veces se generaliza que artista es el que está en la farándula. No. No todos los que están en la farándula tienen formación artística. Que se haya denominado la etiqueta de es un artista es porque se volvió coloquial. Puede ser famoso, ¿no? Puede ser famoso. Conocido, Pero no. Pero no un Popular, artista. masivo si Sí, tú quieres. sí. Pero no tienes ¿Y una cómo se formación definiría artística. un artista? Pues alguien que De hace hecho, arte, cabrón. Pero ¿qué es arte, güey? Para... Pues arte, la escultura, la pintura. No. Pero para- cualquiera puede todo hacer lo una que escultura, güey. exprese, Pero todo lo que- No y él te puede- puede decir, no, güey, pues esto es... No creo que cualquiera, porque si ahorita nos podemos hacer una escultura, no la hacemos ninguno de los cuatro. No, pues no. No. Pero hay de diferentes tipos de arte. ¿no? Exacto. Bueno, O si sea, nos lo proponemos, igual y sí lo hacemos. O sea, Si te lo siguiendo propones, técnicas, pues sí, ¿no? pero eso no quiere decir que vaya a pero- ser arte. Ok. Pero Pero, a ver, pero a ver, dijiste a ver. viendo ¿Qué técnicas. también? No, pero dijiste viendo técnicas. Pero a ver- Entonces ya estudiaste una técnica. Ya Entonces tú estudiaste. lo acabas de definir. Un artista debe tener una técnica. Pero a ver, una Debe tener pregunta. una- Ahorita en la actualidad. Y ya me convierto en artista entonces, porque es lo que acaba de mencionar usted, de que los güeyes que se hacen famosos al final del día, practican. Tienen que practicarlo, güey, de todos Pero modos, mira, para no cualquier... Bueno, hay güeyes, ahorita en la en actualidad- excepciones. Que alguien te haga una escultura como la de Miguel Ángel. ¿Quién? Exacto. O sea, ¿quién? ¿Qué? Solo alguien que tiene formación artística. Sí. Es más, Que te pueda incluso... hacer una escultura como las que hacía Miguel Ángel. Pero yo me refiero, hay otros güeyes que las hacen y también podrían ser artistas, ¿o no? Sí, ¿Quién claro, define que pero que al es grado- artístico? Al grado obsesivo que era Miguel Ángel, güey, porque Mira, son- creo que, o que sea, en ese punto se pelea mucho, pero No yo- pasarte hasta un güey ya Sí, casi, yo casi creo un que prodigio, lo que así un se güey pelea cabroncísimo, güey. no es cuestionar quién es artista, sino la comodidad para lograrlo, ¿eh? Porque si yo te digo, ¿quién es doctor? Pues quien estudia medicina, ¿te gusta o no? sí. Entonces yo no sé por qué a veces al arte se le tiene que restar importancia en su parte formativa, nada más porque eres creativo y lo puedo hacer sin estudiar. Ahora, si al final yo no voy a una escuela, pero me pongo a documentarme de materiales, de técnicas, de historia, entonces mi pedo es ir a la escuela, no estudiar. Mi pedo es que no quiero sentirme obligado mentalmente a desarrollarme en una parte creativa. Pero es un pedo emocional y de creencia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si tú ves la biografía de Agustín Lara, del Flaco Lara, que compuso canciones populares mexicanas, él tenía formación pianística desde niño. No fue al conservatorio, pero sabía tocar un pinche piano y leer una partitura. ¿Sí me explico? O sea, entonces no es a lo que voy. No todo el que es artista debe tener un título como tal de bellas artes, no. Pero de que tienes que estudiar técnicas, historias, perspectivas, conceptos, sino que cambias. O sea, si yo no conozco lo que hay, ¿cómo me digo que propongo? O sea, alguien llega, se me ocurrió esto, búscale en la historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo fusionaste, No hay nada nuevo lo bajo el sol, coloreaste, que sí se han creado cosas nuevas y que creo que todavía estamos en la capacidad de crear cosas que no hemos visto. Yo no soy tan absoluto en, no, ya nada nuevo va a salir. Ya, No, yo sí. creo que sí puede salir algo, si no nuevo, muy propositivo y muy diferente. Eso sí, en todas las artes. Entonces, sí creo que no debes tener como tal el papel para ser artista, porque yo conocí amigos músicos que estudiaban muy bien y tocaban muy bien las partituras, pero los ponías a echar un palomazo de blues y no tocaban. Y gente que sin tener el papelito tiene una intuición como lenguaje chidísimo. El ejemplo de decir en la farándula son artistas es que se volvió muy simple. Se simplificó el término en cuanto a la importancia. ¿Sí me explico? Entonces, no creo que puedas, bueno, no solo lo creo, lo podríamos googlear o investigar con ChatGPT, como sea. Si tú hablas de un Ray Charles que fue jazzista, negro, pero ves cómo tocaba el piano y que estudiaba piano, ¿por qué él no estudió en la escuela? Porque a los negros no se les dejaba. Claro. Entonces desde ahí puedo decir, no, pero él no estudió en la escuela, pero porque había contextos económicos y sociales que no lo permitían. Incluso muchas mujeres no se les permitía. Ahí tienes el ejemplo de George Sand, que es un escritor, pero que se llamaba Amandine, que era amante de Chopin, pero tenía que usar un seudónimo porque solo los hombres podrían escribir. Entonces creo que de 1900 para acá, donde se empezó a homogenizar un poco más, que pudieran estudiar o tener acceso a todas las materias formativas, Exacto. ahí Bueno, creo ese que tema ya está- hay una formación y no hay que quitarle a la formación. Entonces, ya fuera autodidacta o academizada, pero o sea hay que un sí estudio. existe Pero el dentro hecho- del arte los autodidactas. No, claro. De hecho, si lo piensas, pero a el eso me arte refería empezó ahorita, por ejemplo, autodidacta. Ray Y Charles. después estandarizó. Por ejemplo, Ray Charles, pues, este güey, como usted bien dice, pues no tuvo la oportunidad por esas cuestiones de estudiar En una escuela. en una academia o estudiar de una manera formal. Sin embargo, lo hizo y se consideraba artista. O se considera artista.
De o hecho, artístico lo que hizo él ese se güey. consideraba músico de jazz. Él nunca, él no. Me refiero a que los demás, porque él estoy seguro que jamás se pone en ese título. Al menos un güey que está haciendo eso, simplemente lo hace Ahora fíjate qué porque lo hace. interesante. Pero ¿quién le pone el título de este güey si es artista? Fíjate algo, tú lo vuelves a comentar, dices, no creo que él se haya puesto el título. Entonces, ¿quién lo pone? Pues la gente. La gente. Por eso te digo, ya se volvió muy coloquial el que cualquiera que está en una cámara y es famoso es artista. Por esa razón. La Etimológicamente, gente. el arte, tiene, o sea, la etimología de la palabra arte o artista es que tenías como que perfeccionabas algo. Muy bueno en algo. Ajá, eso es la Muy etimología, bueno en como algo. que eras muy bueno en algo. Entonces, ser artista tiene que ver con ser muy bueno en algo etimológicamente. Pero ya cuando los griegos y muchas instituciones empiezan a darle forma, ya tiene que ver con una cuestión también de información. Y en lo personal, ¿usted qué piensa, Master? Muy bueno en algo porque puede ser de una manera mecánica, pero también, yo en mi punto de vista, un güey que también podría ser, ¿cómo decir esa palabra? O sea, que no lo tiene ya memorizado, que un güey que te puede hacer algo ahí nuevo cada pinche día, o sea, utilizando su imaginación, su capacidad humana Es de una persona imaginar. creativa. Su creatividad. Y no necesariamente es artista, porque hay creativos en las ventas. Y no es No, un pero artista. en el aspecto artístico, lo estoy mencionando en el aspecto En el aspecto artístico. artístico, Porque muchas veces los güeyes que son muy cuadrados, yo en lo personal, van a decir soy mamón, pero yo a esos güeyes no los considero artistas. Ok. Son técnicos, Bueno. aún por ejemplo en la música. Bueno, Yo- en ese utilizan aspecto- técnicas. Bueno, pero yo soy mamón, ¿eh? No, es que ese es un tema también bien interesante porque, mira, por ejemplo, yo también pienso así. Por ejemplo, para mí, un músico que hace covers y que no hace lo propio, que no compone. explora Su creatividad, güey. Exacto, que no crea algo nuevo, es simplemente un aficionado a la música. Eso es todo. Bueno, o ponle dentro nuevo, porque No se sabemos, puede como dice considerar, Master, sí, siempre sí. va a haber influencias de donde Pero quiera no se que hasta puede están en el considerar músico. pinche inconsciente. Para mí es subconsciente. un aficionado a la música. Para mí un músico Ese güey no es verdadero- artista. No, para mí no es un artista. Para mí un artista y un músico verdadero crea su propia música y aparte de eso que tiene una formación académica ya o al no menos académica, que lo estudiaste, pero exacto, que lo sustentas, y vaya. que lo sabes y que lo sustentas. sí, exactamente. Fíjate, en eso que comentas, Pues, dices, a ver, Simón. es que yo creo que preguntarle a cada persona qué es artista es como preguntarle a cada persona qué es religión. Sí, cada güey va a tener su... Su Y, concepto. y te aseguro que la mayoría ni siquiera es Subjetivo. sustentado o leído, sino de lo que escuchas y escuchas. de lo y que se escuchas y escucha, de lo que se aprende. Entonces, a mí me dijeron que esto era bueno y que esto era malo. Oye, ¿qué es bueno y qué es malo? Esto es bueno y esto es malo. Ah, lo repites. En el caso de los músicos, y que también puede pasar en pintores, escritores, escultores, dices, alguien que toca covers no es artista. Bueno, en la formación musical académica, yo nunca compuse, ¿eh? Yo sacaba covers de Bach, de Sagreras, de Carulli, de Carcassi. Ah, perro, ya le tiraste a Master, güey. No, es que, es que es bien interesante porque vuelvo a lo mismo. Tu creencia de artista es el que crea, pero primero nos enseñan a imitar. Entonces, existe la formación artística interpretativa. Claro. No, Sí, y sí, ahí- ¿Ok? sí. Entonces, A yo voy a imitar, güey, interpretar, siempre estamos yo voy a imitando al interpretar final. música Algo que ya ligera existe. o voy a Sí, interpretar pero- la tocata y fuga en re menor, pero una mira, es más mamalona que otra, pero O sea, es interpretativo. Vamos a dejar algo claro. En mi perspectiva, para mí el Master sí es un artista, güey. Porque a pesar de que yo ya he escuchado covers de él, los ejecuta desde su Algo diferente. desde su ¿verdad? creatividad Algo- diferente. O sea, no los ejecuta tal cual un cover como lo hizo, no sé, por ejemplo, esa canción del cover que hizo de Mi historia entre tus dedos. Es un cover chingoncísimo, güey. O sea, ¿cuándo has escuchado un funk, un jazz? ¿Cuándo Nada que escuchaste ver esa- con la- nada que ver con la esa original? rola, pues. Sí. Y muchos que tocan covers se van a así, quieren tocar exactamente como Intentan la tocó imitarlo, ella, más bien, sí. es- Ahora como fíjate el- también lo que pasa, ¿no? Porque, una, Aparte el Master sí tiene formación académica. sí creo que el arte debe tener un contexto rebelde y propositivo. Sí. ¿Ok? Lo podemos ver en la pintura, en la escritura, en la música. Es decir, Wagner no vino a decir voy a hacer lo que hacía Lo Beethoven. que hacía este güey. Pero tuvo que aprender de alguna forma lo que ya había pasado históricamente. Y que a lo mejor en la música popular, o volviendo al tema de cualquiera que se vuelve popular lo consideran artista, y más en una época donde el marketing te puede hacer. Porque alguien me decía una vez, ¿no? Te puede hacer famoso. A mí me encanta luego porque sí hay gente que se toma personal cuando digo que a mí Luis Miguel no se me hace el plus ultra. Siempre he dicho, no niego su peso cultural, emocional, generacional,
empresarial que ha logrado, o sea, y la voz que tiene, ¿no? O sea, y que bueno, y hasta quien lo vea guapo, pues está guapo y nadie le va a quitar eso. Pero el tema, o cuando yo manejo como esta perspectiva, es entonces estamos diciendo que tú le dices artista, alguien intérprete, o sea, fíjate cómo es curioso, ¿no? Alguien puede decir, es que si tocas lo de alguien más no eres artista. Luis Miguel ha vivido de cantar lo de alguien más toda su vida y lo consideran artista. Pero es que la mayoría de personas no están... Y no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no siento que esté mal. No estudian música tampoco, entonces... Pero, la música de estos va dirigida al público pero, como fanáticos. Sí, pero fuera... No como... Sí me explico el concepto. Se le cree artista cantando covers. Sí. ¿Y cuántos música mexicana y mundial no hay que son covers? Pero si te gusta, tú dices, es mi artista favorito. O cuántos compositores hay desconocidos que tú conoces al artista que interpreta la canción, pero exacto, o sea, no conoces al compositor. Entonces, creo que el término artista no es que se pelee en cómo debe ser un artista. Se ha generalizado, nada más, por comodidad. Sí. Ahora, ¿qué es para mí arte? Puede ser bien subjetivo, porque como les digo a muchos alumnos en clases, ¿no? ¿Tú crees que cuando hicieron el Coliseo romano, los romanos pensaron en, de aquí a 5,000 años... van a basar los estadios de fútbol en nuestra arquitectura artística? No, lo hicieron para representar la grandeza de Roma, para tener entretenimiento, y tenía tecnología, porque podías inundarlo para hacer batallas navales. Para que fueran luego, en el agua. Pero ellos realmente lo hacían para... O sea, Roma estaba construido como tal para representar su grandeza. O sea, que cuando tú llegaras te sintieras pequeño. O sea, y años después, si estudias arquitectura, claro que todo eso que hicieron son temas a conocer formativamente. En la música no es la excepción, en la pintura no es la excepción. Entonces yo también sé que hay música que viene desde el folclore, que no busca impresionar a nadie, sino darte un dato, darte una información, que conozcas una historia, que conectes con una emoción, que cuentes una historia. Claro, ¿no? Ahora, hay formas de contar la historia también. Y es donde ya cada quien puede tener su formación artística como quiera, ¿no? Entonces, sí creo que hay que dividir. Puede ser un artista desde lo empírico, pero al final, incluso el empírico autodidacta termina estudiando. El tema es que muchos creen que ir a la escuela no te va a hacer artista. No te va a hacer artista ir a la escuela, te va a dar la formación. Te va a dar la formación. Te va a dar una estructura, pero si eres muy organizado de autodidacta y tú dices, voy a ver primero esta unidad, luego este libro, y funciona, hay muchos que lo han hecho así. Sí. O sea, e inventores, ¿no? Que a lo mejor no sabían nada del tema y rascándole descubrieron grandes hallazgos tecnológicos que ahorita son base en eso. Simplemente creo se ha minimizado la importancia de estudiar arte y que cualquiera que tenga una chequera gorda es artista. Daba el ejemplo de Luis Miguel porque alguien me decía, pues si no fuera tan bueno no ganaría lo que gana. No, bueno, pues la Coca-Cola gana un chingo y no es la mejor bebida. Exacto. Punto. O sea, no le estoy demeritando. Estoy diciendo que no todo tampoco, lo que vende mucho no necesariamente ni es artístico, ni es bueno, ni es lo más funcional. Nadie sataniza si te gusta algo o no te gusta. Ahora, sabemos que esto de lo tribal incluso genera mucha creatividad, la necesidad también. Y no es la excepción en el arte. También tener necesidad lo expresas en una letra, en una canción, en la forma de hacer música. ¿Por qué? Porque al final hay música minimalista. Hay tú puedes oír canciones como la de Don't Worry, Be Happy. Esa rola fue hecha con la pura voz. Sí, no hay instrumentos. Pero el vato, señor, de hecho, casi todo, no hay instrumentos. Casi toda su discografía, él hace todos los backing vocals. ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre. Todo lo hace con su cuerpo. Y mientras oyes producciones estratosféricas con los mejores instrumentistas, orquestas, güey es una de las canciones más famosas del mundo. No siempre, porque igual tienes el himno a la alegría, que es la sinfonía número 9. El pam, pam, praram, pram. Y la oyes y te sientes acá y dices, güey, no. ¿Crees que la industria tenga mucho que ver con eso también? La industria musical, güey, como ya ahora todo es más instantáneo. Entonces yo siento que al artista o a la gente que hace música le facilitan las industrias, como le facilitan ese aspecto de ¿sabes qué? Pues aquí hay dinero, aquí tú nada más entrégame producto y pues te hacemos famoso, güey, y pues valiendo madres si ya es creativo o repites lo mismo. Creo que igual podemos dar un ejemplo, ¿no? El hecho de que yo haga un restaurante sirviendo Maruchan no me hace chef. Entonces creo que la practicidad también ha generado, pues a lo mejor una actitud más huevonzona, ¿no? Más práctica. O sea, ¿por qué es la palabra? Pues para que sea más práctico, para que no gastes tanto tiempo. Pues es que antes le invertía en tiempo y es lo que te hacía
tener ser artista, ¿no? O sea, tener esa maestría en algo, que te aferrabas. Entonces, hasta para componer o hacer una letra de una canción, por simple que parezca, a lo mejor 10, arrancaste la hoja y la 11ª fue la buena. Ahora, existe también esta idea, ¿no? Compositor. Compositor es el que hace una estructura formal compositiva. Quien hace una letra con una guitarra es un songwriting, que incluso ya en las academias de música actual te dicen, ¿quieres estudiar composición o songwriting? Que en español sería como cantautor. Entonces está la escritor composición de formal letras y está el cantautor. No se demerita ni uno ni otro, pero sí son vertientes diferentes. ¿Por qué? Porque como cantautor, mientras tú tengas noción básica, puedes hacer una canción. Como compositor, vas a requerir otros elementos, incluso técnicos, mentales, de cómo visualices la canción. Y obviamente, vuelvo al mismo ejemplo, no es lo mismo una composición de Hans Zimmer para El Rey León. Y hablo de algo popular, porque la canción del Rey León, creo que de alguna forma todos escuchamos el ay, ay, en banana, chihuahua. Bueno, Hans Zimmer se chinga la canción. Y luego oyes a Hans Zimmer en otras composiciones. Entonces dices, bueno, el mismo vato te hace una rola o un soundtrack pasadísimo de lanza instrumental y te hace la rolita que cantas para Disney. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, la formación hay una diferencia. ¿Qué sea más exitoso? Depende de muchas cosas económicas, marketing, si fue en el momento no adecuado. ¿Qué le puede gustar más a la gente? Es otra cosa. ¿Con qué puedes conectar más? Es harina de otro costal, etcétera, ¿no? También ahí creo que entra mucho como el que... bueno, ahorita actualmente, hablando ahorita, con la música, que es lo más comercial, vámonos a lo más comercial. Creo que ahí el verdadero artista no vendría siendo el que... ¿Da la cara? El que da la cara, sino el que está atrás, el que es el productor, el que se encarga de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que... El que tiene la visión de decir, esto es lo que va a pegar, esto es lo que le gusta a las personas, vamos a sacar esta línea de música, esta línea de bajo. O es más, voy a hacer este mercado musical para que la gente lo consuma. Eso es lo artístico, ¿no? Eso es lo artístico. Igual, yo no voy a demeritar quien salga en un reel o que se haya hecho famoso por Vox Populis, porque no creo que a nadie nos concierna decir, o sea, si pegó y no me gusta, pues no lo hago ya, ¿verdad? Así de fácil, ¿no? No tengo por qué juzgarle ni criticarle la carrera, que pueden a veces algunos que están en la farándula hacer comentarios que digas, no concuerdo, pero tampoco yo no voy a invertir mi tiempo en estar de hater, tirándole porque Alex Sintek dijo X cosa. Mejor me pongo a leer o estudiar y hacer otra cosa. Sí. Es un desperdicio de energía. Digo, pero hay quien le gusta y la apasiona y le entra. podría ser, pero güey, no por interesa. otra parte, pues también se tiene todo el derecho de tener una opinión y pública, porque pues un artista a final de cuentas o un güey que toca o lo que sea, güey, ¿para qué lo hace? Para exponerse. Que déjame decirte una cosa, para generar views, para generar... Pues para exponerse, Sí. para exponerse. Cosa, o sea, las cosas que diga, por ejemplo, todas las sandeces que diga Alex Sintek, eso no le quita ni le demerita que sí es un buen También artista. es un parteaguas. Güey, yo ¿sí? en un punto de vista, pues ese güey sabe lo que está haciendo de todos modos, sabe cómo causar ese pinche Controversia. alboroto ahí Ese entre la revuelo, gente. Ese güey sí. pues, sabe Como lo que dicen, está patear el haciendo. avispero, lo sabe hacer. Y todos lo están aprendiendo. Yo, a por hacer. ejemplo, a mí cuando dijo el güey de eso que te comenté, güey, que dijo que era el precursor del rap aquí en México, dije, no mames, güey. Pero yo entiendo que ese güey pues lo dice también desde una manera, pues ya que entiende el güey que va a causar precisamente ese efecto en la gente. Es que también tiene... No es pendejo, sabe lo que es. ¿no? Y el equipo también le va a decir, ¿sabes qué? Pues di esto. De una mamada ahorita, güey, porque esto ya es no lo eres que tan te está relevante pasando. ahorita. No, a lo mejor no tiene equipo, pero él lo sabe, ¿no? Ya lo sabes, están a tus años veces en esa ya madre. está viejo y dice cómo Tú mantenerme sabes que a la mayoría Vigente. vigente. lo que les gusta, pues es la controversia. Exacto. El chisme, güey. Es Y ellos lo también saben. hemos Además caído- ya había visto a Marty Gareda. O sea, creo que el punto incluso de la música, cómo influye ahorita, creo que hemos caído mucho en el tema de que el chisme es viral. Entonces a veces ya nos distraemos, podríamos aquí pasar 3 horas debatiendo qué es artista y qué no es, pero mientras otros están peleando cuál es el chisme nuevo. ¿Sí me ¿Qué explico? pasó O en la sea, casa de los ajá, mierdosos? o sea, Les vale madre al final, güey. y muy respetable, o sea, al final creo que se confunde la opinión con mi perspectiva, ¿no? Si mi opinión agrede, ya no es opinión, ya es un comentario con ciña, ¿no? Yo Yo sí digo, lo digo así, con saña, porque, no sé qué. digo, a mí me da igual, o sea, luego sí me dicen, ¿no has visto de tal? No. Pero es que no te parece en el algoritmo, fíjate, mi algoritmo también es huevón, no me busca esas cosas. Lo que pasa que también yo creo que ahí, mira, por ejemplo, todos sabemos que Televisa es de las
principales cadenas en México que son utilizadas para manipular a la... Es la cadena. Es la O ha cadena. sido históricamente en el Vox Esa y Populi. TV Azteca son para manipular a Sí está cabrón eso, güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón. ¿Cómo manipulan a las masas? Por ejemplo, güey, voy a mencionar algo que yo, la verdad, me llegó. Soy de las personas que tampoco ve mucho las redes ni nada. Las tengo, y más ahorita que estoy haciendo este desmadre, pero, por ejemplo, a estos güeyes a esta morra, hombre, que se hizo muy famosa, Yaritza, por el comentario que hicieron, güey. ¿Quién? Yaritza y su banda, se hizo muy famosa. Malinchista. Sí, así que les gustaban los chicken nuggets de allá de Washington. Bueno, para que veas Puro cómo esa madre, ¿a Los, qué nivel los llega? funaron de México, Los Les funaron. acabaron su carrera, güey. La Pero banda yo por tengo una yo creo perspectiva que de la eso. cagaron. ¿Quiénes fueron los que los funaron? La misma gente. Yo no consumo su música, pero los mismos que los funaron de aquí de México era la misma gente que consume su música. Pero es que ahí la cagaron. Sí, no. Porque, mira, Yo no soy patriota, bro. Es que yo pienso. No, pero Bueno, pero si tuvieron una gente, yo voy. porque me imagino que toda esa raza... es que no siento que la cagaron tanto esos esa güeyes. raza que ya tiene su música así a ese nivel. debe de Tiene que tener cuidar, más- güey. Sí, no se supieron expresar. Si está bien o está mal, güey, entiendo desde la perspectiva de quién los cuidaba, güey, quién estaba detrás. Oye, güey, tienes que cuidar lo que dices, güey. Ya a ese nivel que están estos güeyes, güey. Pero yo me refiero a, como dice Master, no, güey, pues es que una cosa es una opinión y otra cosa es ya como que Un comentario doloso. Sí, güey. Entonces, creo yo que también de este lado, güey, o sea, entender que, güey, dijeron una mamada que yo pienso, en mi opinión, güey, que no debería de ser así como para que la gente se lo tome. Hay gente que ha dicho peores mamadas, güey. El mismo Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Y Sí. digo, no mames, güey. Pero fíjate, Estás eso que están güey. hablando yo no tengo ni puta idea. Mira, era de un grupo, yo tampoco no consumo esa música, pero ese grupo de morros hicieron un comentario en una entrevista de que a ellos les gustaba más la comida de Washington, donde ellos vivían. Pero ellos lo dijeron de una manera, o lo expresaron de una manera que aquí lo interpretaron diferente en México, muy despectiva. Racial el tema. Sí. Quizás si el morro hubiera dicho, no, es que allá en Washington, donde yo vivo, hay un güey que hace tacos bien chingones. Bueno, y a mí digo- me gustan más que los de México, Bueno, pero ahí sí creo que estamos en una época donde ser susceptible está de moda, ¿eh? está de moda, Porque sí. igual, si yo digo, o sea, no sé, yo soy de Guadalajara y llego a Morelia, oye, las tortas aguadas, yo dije, están culeras. No, y te van a funar. Y hace 15 años, pero hace 15 años no se agüitaban. No se agüitaba, No, ¿verdad? porque- Entonces, eso es a lo que yo ¿Sí me iba. explico? O sea, Sí, ahora sí, tienes sí. tanta facilidad para hacerla de pedo que la haces de pedo. La haces de pedo. ¿Sí me Simón. explico? Sí, Es- desde- es lo a entiendo que voy. Es que estabas totalmente. mencionando de Me Televisa. gusta la ¿cómo? música de Washington, mames. la comida de Washington, pues está chido, güey. No por eso yo me voy a ¿Y? ofender. Si te quieres ofender es tu bronca. O sea, de hecho hay una frase que dice, es mi total responsabilidad cómo digo las cosas. No es mi responsabilidad cómo las interpretes. Claro. Entonces si yo digo, oye, ¿qué opinas de la comida regional de Chiapas? Ah, no me gusta, yo prefiero la de Monterrey. Ah, pinche culero, racista, porque en Monterrey son más güeros que en Chiapas. No, carnal, o sea, no va por ahí. O sea, nada, me estás preguntando. ¿qué En me Chiapas gusta? no Me hacen gusta carnes más la de Monterrey. asadas. Entonces, Comida, güey. ¿qué opinas de las tortas ahogadas en Morelia cuando me decían? Yo, no, pues la salsa parece jugo. Está aguada toda, o sea, no, allá en Guadalajara la salsa de jitomate es más espesita. Punto, ¿no? Entonces me decían, pero están chidas, ¿no? O sea, se agüitaban, pero no te funaban. Entonces ahora parece que aparte de dar tu opinión, ya eres digna de que te den una reverenda paliza en línea. O sea, es que si tú te ofendes es tu problema. O sea, el día que, o sea, es diferente que tú me digas, ¿qué opinas de mi gorra? No me gusta. Entonces si tú me empiezas a funar, no, ay, qué pinche vato, que no sabe de las gorras. No le gusta. Master. Es muy diferente que yo te diga, oye, tu gorra está bien culera y te ves como un pendejo. Ah, oye, ahí sí ya me estás, ahí sí ya me la puedo tomar yo. O sea, ahí sí una persona. No, digo, oye, ese ¿qué ya opinas de mi es tu gorra? No me problema. gusta. Ese ya es tu Pero aquí esto problema. me lleva a un tema que otra vez podemos volver a lo de la música. Ese efecto masa, ese efecto hombre masa, como, ok, muchos lo hubieran podido tomar de una manera, otros de otra, pero resulta que casi la mayoría lo tomaron de la misma Porque manera. la mayoría es susceptible. ¿Has escuchado hablar de ese término del hombre de masa? O sea, está la masificación. Por que de la ejemplo, psicología bueno, social, la el efecto ese masificación, de la propaganda. ola cuando se hace Ajá. en un Estadio. estadio, güey. Empieza aquí con un güey y sin necesidad de decirle a Al de los enfrente. güeyes que están hasta del otro lado del estadio, güey, que hagan lo que yo estoy haciendo, simplemente siguen lo que
lo que está... La corriente, ¿verdad? La corriente. La inercia. Un efecto colectivo. Entonces yo siento que esa madre pues sucede muy a menudo Ahora fíjate que hablando de la música y sus efectos sociales, bueno, que yo lo he visto porque sí escucho música, o sea, a lo mejor no me grabo los artistas contemporáneos o el cantante contemporáneo, Bueno, los oyes en la Independientemente calle, indudablemente. Sí. sí me concierne, bueno, yo lo veo así para mí, porque al menos sé qué está pasando un poquito, ¿no? Sobre todo en la producción, en cómo lo ve la gente. Entonces, sí te involucras un poquito, pero no se dan cuenta que ahorita, más que enfocarse en la música como antes, o sea, tú hablabas del movimiento hippie, y la música era un elemento clave, ¿no? En Estados Unidos, en Filadelfia y en algunas otras ciudades, el rap tenía una fuerza también colectiva, ¿no? Que expresaba una historia. Porque podemos ahí comparar el narcocorrido con muchas letras de rap. O sea, no hablan de nada bueno. Pero al final expresaban una historia. O sea, este efecto masivo. Pero se fijan que ahorita, o yo lo he notado, incluso el que hace música está más preocupado por hacer ruido que por hacer música. O sea, a ruido me refiero a funar, a generar controversia, para que se venda mi música, cuando antes la música se vendía por ser música. ¿Sí me explico? Sí, la cuestionaras o no, así dijeras, el jazz es sexista, porque el jazz pasó por esa época. El rock and roll, bailes sexuales. El tango es sensual. El flamenco es sensual. El que enseña en carne siempre ha sido... O sea, que el hombre se va mamado cantando o la mujer nalgona no es nuevo tampoco. Sí, no es Siempre ha sido algo exponencial toda la vida. de siempre. Pero antes, al final, aunque yo iba a sacar a alguien moviendo las nalgas, hacía música. Y eso era un efecto que apoyaba, ¿no? Lo visual, lo atractivo. Más cuando empezó a potencializarse Que también hay quien no lo revistas. necesita hacer, ¿eh? Eso es lo que iba. Digamos que de alguna forma todos han rayado con eso. Todos. Porque hasta hay portadas de Frank Zappa donde lo dibuja bien mamado. Sí. Y Frank Zappa es otra historia, ¿no? Pero vaya, pensémoslo así. Bueno, pero un ejemplo que yo sí te podría dar, por ejemplo, Adele. Adele nunca ha necesitado... Ya se adelgazó, ya vale más. Sí, ya se adelgazó. Ya pues, se adelgazó. pero- Ya desde ahí ya cambió. Ya cambió. Desde ahí ya no es O Adele. sea, ya está vendiendo ahora sí una imagen. Claro. Antes vendía la de la gordita, ahorita la de la chica fitness para motivar a otras niñas. Igual funciona. Pero de que influyó, o sea, de que sí hizo su imagen, estando gordita o estando delgada, sí lo utilizó. Pero sería Quizás no sexosa. Pero sería preferible eso que encuerarse, ¿no? Pues, ¿O qué opina usted? yo también creo que no hay necesidad de enseñar carne. Pero el punto más de encuadrarse o no va a lo siguiente. Que tu canción pegaba por ser canción y los demás eran un complemento. Ahorita no. Pegas Ahorita es al revés. por enseñar y la canción es lo que menos importa. Eso es lo que hoy se me explica. Y hacen ruido, hacen hacer ruido, campaña ajá, de hacer exacto. ruido primero para que volteen a Es ver más, su música, ¿no? Es Hasta decir, sí, una mamada, a propósito, una jalada para que me funen. güey. ¿Cuánta gente no Y va a después reproducir saca mi una video? rola. Ya es Pues una- no hay promoción mala, ¿no? Oye, güey, de hecho en el rap se hace mucho esa mamada. O sea, ya es Sí, sí, algo, sí, sí. es una técnica que usan ya. Primero Hacerla de digo pedo. una pendejada o algo, causo por ahí controversia y después saco una rola para... Y funciona, o sea, al final Funciona, la controversia sí funciona, siempre... Lo que sí creo, hasta cierto Pues eso punto... siempre ha pasado, ¿no? O Sí. sea, desde que, por ejemplo... Desde- desde que surgió el jazz surgió por eso, ¿no? Pues O viene sea, del blues, del gospel que son los cantar y evangelios, fue creado lo hacen por- comercial. Por una cultura, pues ahora sí que... No por los blancos, Por los afroamericanos esclavos, pues. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Y después el rock Decir. and roll, que fue en los 50s, que... Fue una de las vertientes. fue una de las vertientes. Y muy sí, poca sí. gente sabe que, por ejemplo, como dato, la estructura compositiva clasista, o sea, del clasicismo, hablar de Mozart, de Beethoven, esa estructura es la misma que se utiliza en el blues y es la misma que se utiliza en el rock and roll y en el heavy metal y en el hard rock. Entonces, aparte, ahí es un dato vinculatorio, ¿no? Porque luego podríamos decir, no, es que no tiene que ver. Lamentablemente, hasta para el reggaetón o el género que me digan, pero todo parte de Bach. Por eso muchos dicen, Bach es principio y final. Claro que ha habido otros compositores, otras tendencias, otros géneros no tan complejos, que son súper agradables, súper chingones, pero bueno, el re menor que agarres, por ejemplo, para el tema de Gangsta's Paradise, que tiene una progresión menor, el Just Be the Mother Life We Live in Gangsta va subiendo la progresión, tum, pum, ya lo utilizó Bach. O sea, al final, yo creo que a veces, en vez de pelear los géneros, deberíamos entender que tienen una misma madre. Sí. Y son como hermanitos peleándose, ¿no? Y más en el rap que son samples, ¿no? En el rap son samples. Y no todos. Casi, no todos, casi es sample. O sea, aquella en los colaboración 90s. histórica de los 80s de Aerosmith con Ron DMC. Aerosmith, Black This Dom Way, siempre. piripipim, piripipim, pim, pum.
que salía Aerosmith con Ron DMC, estuvo épica esa rola. Fue de las épica esa rola, fue o sea, de los primeros y que la samples. intención fue potencializar y unir el rap con el rock. O sea, para ellos era, pero ¿por qué vamos a estar peleados? Ron DMC, fueron Ahora, los primeros. Eso, vamos al efecto social. ¿Tuvo un efecto social? Sí, porque se conciliaron los raperos con los metaleros y luego se generó el rap y el groove metal como Rage Against the Machine, el mismo Chili. Limp Bizkit, Linkin Park, salieron infinidad de grupos. Sí, ¿tiene un efecto social? Sí, se dejaron de pelear. De hecho, también ahí hay un Sí, término sí, que- increíble, que yo el creo que rock, la entonces, mayoría hip ha hop. utilizado, ¿Qué tan que poderosa no me es, no? gusta ese término. La verdad, ese término a mí me caga, güey. Me ¿Cuál, caga, Gilbert? me caga, Discúlpame, me no lo pudre, escuché. güey, me pudre el alma de escuchar a un cabrón, güey. Te que defeca en diga- el cuerpo. No, que diga, eres poser porque no escuchas eso. Oh, eres poser. True. Oh. Eso, Oh. güey, eso me caga de las Sí, personas. sí, sí. güey. El true yo creo que es el tradicionalista, en el Sí, género que pero quieras. espérame, quiero llegar a un punto. Me caga eso, güey, de una persona. El True es un fanático. Claro. Ah, no, No. O sea, me caga que le llamen a una persona, por ejemplo, poser. Porque no le Poser. puedes llamar a una persona poser, güey, porque esa persona quizás apenas está descubriendo Exacto. un género de música. Mm, Y no sí, quiere sí, decir sí, que sí, porque sí, sí. escucha, no sé, un grupo famoso, un mainstream, por ejemplo, Metallica, eso no te hace poser, güey. No te hace poser si escuchas Metallica o escuchas Qué buen ejemplo o que diste, te haga ¿eh? bien true escuchar black metal noruego o vegetariano, güey. O sea, O sea, es una está bien interesante eso porque creo que diste con Metallica, fíjate, el efecto social a nivel inconsciente. Sin datos duros, sin hablar de procesos neurológicos, creo que todos recibimos directo o indirectamente el famoso efecto de Stranger Things cuando toca sale Master of Puppet y aparte sale el hijo de Robert Trujillo de Metallica en la serie interpretando Nunca he Master of visto Puppet. Stranger Things. Yo tampoco, ¿eh? Pero te Sí. digo, fíjate el efecto social de una canción de 1987, de un disco de 1987, nada mainstream porque la canción dura 7 minutos, pero cómo tuvo un efecto que los niños ahora empiezan a decir, güey, Metallica. Y estoy de acuerdo Oye. contigo, si llega un alumno y me dice, ¿le gusta Metallica? Oye, con mis canas probablemente me guste Metallica, ¿no? Con las canas y los tatuajes creo que probablemente la influencia social que tuvo ese género en mí se refleja y me gusta. Pero como dice hay gente que, este morro, ¿qué sabe? Pues no sabe, güey, por eso te pregunta. Pero también te puede gustar Metallica y te puede gustar alguna rola de Bad Bunny, ¿no? Y no tiene A nada mí no. de malo. No, Pues, o sea, No, sí, es malísimo. Pues, pero digo, está mal. no es tiene nada de malísimo, Sí, todo no, está mal. Y eso es a lo que Eso es algo malísimo. Pero eso es a lo que le llaman poser. Un güey That's que. a poser. ¿qué pedo? No, es que yo creo que oír un género u otro no, Pues tiene, son no- no mamá. tiene que ver con que esté mal. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con tu creencia, tu sentir y tu historia. A mí, por ejemplo, ¿Sí? antes de ser bien true metal, de escuchar a Black Sabbath y todas estas madres, mi primer sueño dentro de ser músico cuando vi a Maná y todo esto, fue un concierto de Vanilla Ice. Y años después sabes que para el rapper true, el que escuchaba Vanilla Ice, éramos un poser. Come on, Porque bro. escuchamos Vanilla MC Ice Hammer, lo madreó poser. lo hicieron que firmara un contrato Suge Knight lo hizo que firmara un contrato para él. Pero fue un boom. O sea, al final, para mí, No fue un sé. boom. La película de Cool as Ice se me hizo muy buena película. El soundtrack de Cool as Ice junto con el de los Cazafantasmas y de Ice, Top Gun, Ice, de baby. los mejores soundtracks. Pero al final, ves que tuvo esta... O sea, para mí tuvo una influencia. Slim Shady, no Eminem. Después, Por ejemplo, o sea, a mí, ya cuando llega... aunque Eminem, Eminem ya es tomado más en serio, ¿no? Que Vanilla Ice, pero Vanilla Ice para mí abrió el camino. Era un white boy rapeando. y a lo y- mejor era muy mainstream. No digo que no. Ya ahora lo ves en retrospectiva y ves la carrera que le pegó, era mainstream. Y cuando él se hizo Claro. independiente, no dejó de hacer música, pero ya fue un rap más crudo. Más real, más apegado al rap, ¿no? O sea, ya dijo, al carajo el mainstream. Y luego no le alcanzó el dinero y también salió en esta versión de La Casa de los Famosos de Estados Unidos, donde volvió a ser figura pública. Pero ves que en este punto yo podría decir, si escuchas Black Sabbath no tendrás por qué escuchar rap. Bueno, es que en mi historia sí hubo rap, güey. No es que sea un póster, como dices. O sea, ¿qué tiene de malo escuchar metal y Bad Bunny? Si en tu historia Nada, estuvo nada. eso, no tiene nada de malo. O sea, y no tienes por qué enojarte. En mi historia pasé ¿Sí? por Vanilla Ice, MC Hammer, Vinnie Vanilli, MC Scat Cat on the Stride Move, Rom DMC, No, porque también puedo escuchar. Caló. Bro, yo escucho rap, bro, y escucho a Zoé, escucho que no sea hip hop, Ennio Morricone, que es el que creó la música esta de The Good, The Bad and The Ugly. Me mama la de The Ecstasy of Gold. Y fíjate, ¿Sí me entiendes? Sí, creo que el término de... Yo creo que ahí hay que saber escuchar, ¿no? De sí, todo. bro, ya es tu gusto Fíjate, y tu creencia y incluso tu... puedes no escuchar de todo porque yo no comería de todo ni veo de todo. O
sea, yo sí te digo, en el celular yo no veo la No, noticia pues, que... Pero hay ciertas cosas obviamente que- creo que el uno tema- escucha y consume más lo que a uno le Yo, gusta. yo creo que el tema para mí ahorita es la susceptibilidad. O sea, hasta eso. Si yo quiero sentirme ofendido porque tú escuchas a Children of Bodom, el metal finlandés de las bandas más representativas, y sí es muy buena, pero luego me dices que estás escuchando a Maluma, pinche poser, no eres metalero. Fucking neta. poser, Entonces, yeah. ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, si en tu historia pasó por alguna cuestión emocional o colectiva, no es que te guste la rola. O sea, a mí si me preguntas de Vanilla Ice, mucha gente escuchó Ice Ice Baby. Yo escuché el disco completo del To The Extreme y completo el Extreme. O sea, tampoco era el chavito que escuchaba el One Hit Wonder. Yo sí escuché las de Marvel y decía, oye, está esta de I Love You, está buena la rola. Y la de... Ya lo entiendo, es como cuando un olor o de algún perfume te recuerda a una época de tu vida. Lo mismo pasa con la música. Escuchas una música, inclusive yo podría nombrar una música de morro que estaba pegando, como la de ACRG, que para nada me gusta, pero la escucho y me lleva, me transporta a una época. Pues La esa madre, Macarena, ¿cómo? la ¿cómo? Macarena. Yo dije algo más que el ACRG, no Y mames. obviamente, pues, son Pero- rolas que no vas a estar escuchando. No las traigo en Es mi más, cel, pero si la escucho digo, no Son mames. rolas que ni disco tuvieron en muchos casos, que eran One Hit Wonders, Claro. eran single. One Hit No Wonder. la vas a estar escuchando, o sea, entonces, pero creo que antes el término que usábamos para eso, en mis tiempos, era gusto culposo. Ahorita ya es una agresión y eres un poser, no eres true, eres un esto y aquello, o sea, creo que ahorita la gente con esto de validar sus emociones es como, pues si yo me siento ofendido porque dices que te gusta Black Sabbath y al mismo tiempo te gusta Alejandro Sanz, me voy a ofender y te voy a funar. Es que es como usted dice, Master. Es la susceptibilidad. Sobre todo aquí en este ámbito, en esta ciudad en la que estamos, o pueblo, como se llame, siempre ha existido eso en el círculo de músicos. Se juntan, pero todos son un nido de víboras, güey. Entre todos se tiran mierda, güey. O sea, y es real, güey. Nadie me va a dejar mentir, güey. Eso es real. O sea, a mí si me preguntas, porque claro que he trabajado tocando covers, ¿sacaste la tusa? Sí. Pero mi realidad es que alguien llega y me dice... ¿Cuál es esa? La tusa, no. Pero si le... Yo sí estaba, cuando me dijeron, me Me dan la el sé contra repertorio mi voluntad. y me dicen, saca la de la tusa y todo. Que no se llama la tusa, aparte. Ah, No, no me acuerdo. Pero lo que es que me pusieron así en el repertorio. Dije, luego para sacarlo. Entonces, el caso es que esa noche me dicen, oye, pues vamos a aventar la de la tusa. Güey, pero pues me dijiste que es para la semana que entra. No, no hay pedo. Sí, dije, órale, no hay pedo, porque al final traen secuencia. Me dijo, órale, va. Ponen la secuencia, la empiezo a escuchar. Y digo, ok, es 1, 4, 6, 5. Entonces es menor, mayor, mayor. Nomás hace skanky tipo reggae. Sería tirin, 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 pam, pam. Y la saqué ahí mismo. O sea, dejé que Ahí diera está. la introducción y la saqué. Nunca la escuché. Entonces alguien me decía, oye, la tusa, ¿cuál es esa? Güey, pero te vi tocándola. Ah, ¿cuál? Porque como para mí no hubo un registro de ponerla, estudiarla, Sí. sino fue sobre la marcha. Entonces digo, ¿y te sentirías mal tocando? ¿Es gusto culposo? No me gusta la canción, no me siento culposo. Sabes que en el trabajo, como en todos los trabajos, está lo que te gusta y lo que no te gusta de tu trabajo, aunque ames hacer tu trabajo. Y este era un ejemplo, ¿no? Ah, si tenía también. que tocar reggaetón o ciertas canciones de pop o ciertas canciones del rock en tu idioma, no se trata de que me guste o no. Se trata también de cómo me familiarizo, cómo te integras, cómo te diviertes. Porque al final la música, vaya, es un lenguaje, es comunicación. No todo se trata de mí. Y también ahí entra el si te pagan por tocar esa rola. Y no es que te prostituyas, pues si aceptas un trabajo y Sí. te dicen quiero que toques eso y Pues que el día de claro. Halloween vengas con una máscara de calaverita, pues lo voy a hacer. No pasa nada. Ya- o sea, ya es chamba, no, pues. no dejas de ser true musician No, o eso no. true artist por decir, oye, gusto culposo, pues fíjate que no me gusta este género, pero esta canción de este género que digo que no me gusta, sí me gusta. Es como por ¿Cuál es el ejemplo- problema? O Sí, sea, es como por ejemplo a mí igual cuando me contratan para algún evento y me dice, yo siempre les pido un playlist de canciones, que pues, muchas no las conozco. A ver, no, pues dime las canciones que quieres que te mezcle en tu fiesta. Ah, pues estas. Y muchas digo, pues esas rolas ni me gustan, pero pues mientras me estén pagando, yo con gusto, no creas que así de... creo que el término más que me Lo estén hago- pagando es un servicio. Estoy brindando un Sí, servicio sí, y el claro. cliente me pide esto en el servicio, lo voy a hacer. Pues lo hago y lo hago gustoso porque es ¿Te mi gusta tu chamba, trabajo? sí, porque Exacto. me gusta la chamba. Y más que fuera una chamba es por la música, ¿no? O sea, ya cuando te gusta la música aprendes a disfrutar pues la mayoría de la música. Claro, hay géneros que pues yo no escucho. Ya al menos ¿no? que llegues a un nivel, güey, donde sí seas tú
Sí, el ya que bien. decide, ¿sabes qué? Yo toco esto y esto es lo que yo toco. Y Bueno, de mí, Ajá. de yo tocar yo por mi propio Tú. gusto. Sí, es pues el tecno progresivo. Ese, EDM y esa música electrónica que pues no es como muy común, esa que solamente escuchas en un rave, pero en un rave, no no como en los festivales que Eso no son true. y eso. No es que no, No no son sean true. true, No sino son que- true. no es que no sean true, sino que traen más mainstream. Y un rave es muy distinto a un EDC, por ejemplo. es que Pero, a la ¿te fijas gente... algo interesante? ¿Cómo ahorita alguien podría catalogar lo que él está diciendo contradictorio a cuando habló del no true? Porque dice, no, ya son un rave. Ese es el A pedo, ver, pues, que... Entonces, si eres metal, escucha metal. No subgénero mainstream del metal. Pero es curioso, si nos ponemos susceptibles, yo te diría, te contradijiste, man. Sí, no, pues claro. Porque no dijiste la palabra, pero sonaste como... Sí, Ajá. pero es Eso no es que true, ¿eh? Eso en es este mainstream. mundo de la susceptibilidad, imagínate, incluso hasta decir, si eres también totalmente fan o totalmente con un grupo, también te van a chingar. Yo creo que aquí el punto es que ser fanático... Es que yo ahí lo menciono. Sí, si eres Para totalmente fanático. diferenciar, porque También Exacto. van a decir, exacto. vales verga. Porque sí hay una diferencia entre un festival electrónico de mainstream y hay una diferencia en el underground. ¿Y En- sabes Como con cómo, el rap, como con y sabes el cómo metal, observo que siempre hay influye un- eso socialmente desde la música? ¿Cómo te familiarizas con lo que consumes? O sea, alguien puede decir, me gusta Metallica, que das el ejemplo, pero no compraría sus discos. Pongo el playlist con las populares, ¿no? O sea, con el mainstream de Metallica. Con las que ya conozco. Master of Puppets, The Unforgiven, Nothing Else Matters. Pero son las que me gustan. Y a lo mejor llega alguien, pero ¿no has escuchado la de Damage Incorporated? ¿No has escuchado la...? No, güey, porque yo del disco escuché la que pegó, la de Master of Puppets. Sí, me sí, explico? sí, Y es sí, muy sí, válido, sí, o sea, sí. pero tiene un efecto social a nivel consumo, porque cómo nos vestimos también refleja eso. O sea, si me preguntas por qué te tatuatis y por qué te hiciste el piercing, porque yo me acuerdo a los 6, 7 años que había un canal en Guadalajara, 87.8 videoclip, que de lunes a viernes ponían los videos de Luis Miguel, Pandora, Flans, pero los sábados, no me acuerdo si eran 1 o 2 horas, donde agarraban como lo más chido de MTV. Entonces te ponían videos desde Madonna, Michael Jackson, Skid Row, o sea, un campechano, pero de lo gringo. Sí. Entonces yo me acuerdo que llegando de jugar fútbol, algo, un campechano. Sí, era un pues, campechano, ya es un ¿no? pinche prendemos Ese la sería tele, otra etiqueta, güey, un campechano. campechano. güey, ya son campechanos. empiezo a escuchar, veo el video de Motley Crue, de Girth. Molly Girth, Crew. Y que obviamente pues salen las viejas enseñando. Es lo que yo sé, siempre han enseñado. O sea, si también un metal o un rocker me dice, es que el reggaetón enseña. Güey, el video de Girth lo veía la mayoría por ver a las viejas, no por ver las caras de los de Motley Crue, que nunca fueron agraciados. Y si viste el video porno de Pamela, era esta... Pamela Anderson. con Tommy Lee de Motley Crue, fue porque hizo viral la parte sexual, no que fuera el baterista nada más de... Entonces, siempre ha existido eso, por eso cuando lo satanizan de, es que el reggaetón es por enseñar. También También ahí en está- el metal, también en el hard rock. También ahí está el video enseñan. porno de Rammstein. Claro. Claro, no, padre. Y bueno, No sé. y está el de Rasta Mandita de Molotov. Y es una rola, es una rola donde el videoclip es tan... No sé, Sí, no. es- Rammstein, O sea, creo que todos rayan con eso porque también es algo genético, filogenético, biológico. Sí. Es que Pero- son opiniones ya que Al nadie tiene final- una opinión propia acerca de nada. Simplemente si decía te das cuenta que son cómo- O sea, opiniones. no solamente existe en el reggaetón eso de Exacto. la sexualización. Y cómo eso influye socialmente, pues claro, entonces yo veo el video de Motley Crue y veo un güey, o sea, mi lógica de morrito, ¿no? Tatuado, con aretes, feo, con una guitarra y 3 mujeres bailándole. ¿Qué quiere ser de grande? Un güey tatuado, con el pelo largo, con un arete y 3 mujeres bailándome. Y yo quiero ser... O sea, Ese es el efecto. Es un efecto Está- social, ¿no? O sea, porque al final no fui el único que decía, güey, voy a tener una banda para ir Master. conquistar morras. ¿Cuántos Sí. güeyes no se dedican a andar con la Va. guitarrita? Muy respetable, afuera, pero, No, o sea, a mí me han dicho, paseando. no me han dicho, ¿tú nunca has llevado serenata? No. ¿Tú nunca le has dedicado acá una canción a una morra? Creo que compuse una, pero no se la dediqué. Y Yo le no compuse lo haría. una a mi hija. Nunca jamás. Y a la madre de mi hija en su momento les compuse Sí, una. si esto es instrumental. Bueno, sí. instrumental. Pero para Master, conquistar una pero- morra yo no la haría Digo, es muy jamás. válido, igual, ¿no? Ese efecto social, Llevaría serenata, ese efecto carnal. Y repercute en cómo nos vestimos y cómo repercute. queremos. Ahora imagínense ya, por ejemplo, estos géneros cargados de mensajes violentos o de... Ahí viene el punto del narco. Entonces, como bien dice, sí tiene ese efecto. Música, Influye, claro. música como, ¿Cómo como el te rock, pues comportas? podría ser música rebelde o de alguna manera que hace apología a una rebeldía, pero no una rebeldía
como por ejemplo los corridos Creo tumbados que o, el término o los rebeldía narcocorridos o nace este tipo cuando de... rompes con una estructura. Pura molleja tumbada. Creo que el término de rebeldía nace... Lo que quiero, perdón, maestro, nada más, lo que quiero decir es que si la música, por ejemplo, el rock, sí influye hasta la manera de cómo una persona desarrolla su propia personalidad, a ese nivel, porque lo hemos visto, o sea, un metalero, Exacto. básicamente ese güey se pone todo el pinche traje completo. Y tú Su, ves su forma de yacero, su vestir, güey, sobre todo un a metalero. los lugares donde va, güey, con quién se junta, empieza a decidir con quién juntarse, güey, quién está como más en mi pedo, quién conecta más O sea, que... Ahí socialmente, vamos, la música tiene un efecto a nivel comportamiento, a nivel actitud, a nivel conducta, claro que sí. Si no, no sé si sea el único, pero aquí en la Puebla, y pasaba en el pueblo de mi papá en la avenida principal, y pasaba en la Piedad también en el bulevar, que pasan a lo mejor oyendo corridos, y creo que más de uno voltea a decir, pinche ridículo, escandaloso. O sea, que sí te molesta como esta invasión sonora, no el género, Sí, no la canción, tal sino vez es como el eso, hecho, la invasión ¿no? sonora. El hecho. Y todos hemos pasado por eso, pero al final tiene una influencia que desde que tú ves una camionetota estacionada, a lo mejor inconsciente piensas, ha de traer corridos, o ha de traer narco. Y si ves a alguien acá con la mata y el tatuaje, este güey debe ser metalero. O sea, sí tiene un efecto social, visual, Ahí colectivo. también entra como que el término de tribu urbana, ¿no? Sí, Como las haces tribus tu urbanas. bandita, Ujú. tu tribu. Tribus urbanas. Porque de hecho, o sea, se me fue la onda, pero a ver, déjame tratar de acordar. O sea, por ejemplo, la mayoría de los géneros actuales, por ejemplo, lo que es el rap, el jazz, el rock, han sido como movimientos que han salido de, pues ahora sí como que para hacer contracultura, ¿no? Se le podría llamar de, pues más o menos como un aspecto así. Igual como el reggaetón ahora, como en el inicio el rock o el jazz era, se espantaban, o sea, como que los más conservadores. O sea, en la actualidad lo podemos ver como con el reggaetón, ¿no? También, pues ahora, no que nos espantemos, sino que decimos, ay, ¿no? O sea, como que siempre que surge un género nuevo, una música nueva, Causa revuelo, causa incomodidad. Exactamente. ¿Sabes qué? Sí creo nada más. Igual podemos poner los discos o poner el streaming. Si bien el jazz, como dices, tuvo su polémica en su momento. Claro. Y el rock, ya ves en los 80s, rock satánicos aparte, ¿no? Que volteaban las canciones y que eran... Al revés, y decían Creo cosas que también de- ahorita, como dices, el corrido tumbado, el reggaetón tiene esta polémica. Pero yo sí lo veo, y podría basarme en discografía y en canciones, dos cosas. Una, el efecto social. O sea, al final, tanto el que escuchaba a lo mejor a David Bowie como a Queen terminaba drogándose, como el que escucha un narcocorrido ahorita termina drogándose, y el rapero también le metía bien duro. Como el que ¿Sí me explico? Como el que también Sí, puede sí, sí. escuchar música clásica, ópera y también Y también se puede drogar bien duro, ¿no? O sea, sí, Y también claro. puedes ser abogado y no escuchar nada y te drogas bien duro. Sí, claro, claro. O sea, creo que eso tiene que ver con un efecto emocional, pero en el caso de la música, que al final se vuelve todo un contexto, toda una submodalidad, todo un anclaje emocional, pues puede potencializar, porque la música sí potencializa la expresión emocional para bien o para mal. Entonces, sí puede haber esta parte, ¿no? Socialmente va a influir lo que escuchamos en cómo vestimos, decidimos, pensamos, sí va a ser una influencia. Porque Los lugares en los que ahora, te reúnes sí y creo, ahí pues, sí creo que la diferencia entre cómo influenciaba en las partes negativas un David Bowie o un Queen, artísticamente y creativamente, sin papel o con papel académico, a la música de ahorita, es muy pobre la música de ahorita. ¿Sí me explico? O sea, si tú me Sí. hablas de, es que el jazz era sexista, pero el jazz está cabrón. O sea, tocar jazz, hacer música, está cabrón. Hacer A ver, toca reggaetón, el está saxofón. cabrón. Era lo que le iba a comentar. O sea, ahí es donde sí veo una jazz diferencia, era, ¿no? Cuando surgió era considerado para una población marginal y terminó siendo de lo mejor de lo mejor. Lo más Era estético lo y más festivales. chingón. Pero Para porque mí el jazz es de lo más pero chingón, porque ¿eh? se comprobó que tenía más allá de las causas sociales que lo generó, sí tenía una estructura fundamentada donde, así como existe una técnica compositiva basada en Bach, en Beethoven, en Mozart, existen los control changes basado en John Coltrane o la perspectiva de Miles Davis en el Kind of Blue, que se volvió también escuela. Y que es una escuela que dices, bueno, ¿a qué nivel repercute el jazz? Ok, ubicamos a Quincy Jones. Quincy Jones. ¿A cuántos negros rap no sacó Quincy Jones? Quincy Jones era músico de jazz y tiene una discografía como jazzista. Y eso no le impidió involucrarse
y recrear, rediseñar o mejorar otros géneros. No que no existiera. Es que estos morenos ¿Cómo? están muy involucrados también en el aspecto de sus raíces. ¿Sabes qué Por eso creo? es que Quincy Jones, Miles Davis, sí se involucraban. De eso Miles Davis salió diciendo, esta música es de nosotros. Exacto. Esta música es de negros, de Sí, nosotros. la neta sí. Del tiempo de los esclavos, Y lo pues. es. De, Y de ¿sabes? hecho, todavía ahorita en la mayoría de los géneros actuales se utiliza... de hecho, Se el rap, el involucran boom bap. en ese aspecto, lo de- Ese punto que decía al principio es que antes se involucraban. Entonces, antes yo creo que estabas más enfocado a si voy a representar una emoción, un desamor, un tema político, pero vaya, un ejemplo de cómo voy a expresar un tema de educación, Pink Floyd con Another Brick in the Wall. O sea, al Another final Brick todo el contexto es sobre la educación and, en Inglaterra, pero es un disco doble, prácticamente una ópera rock progresiva para decirte la escuela te Vale cuadra. verga. Ajá. Y ahorita creo Más- que están más preocupados Master. no con el mensaje, sino con vender. Eso, o sea, con lucirme y vender. Y hacer, o sea, ahorita están más casados con quiero ser popular que quiero hacer una propuesta que se popularice. Y antes Entonces, era ¿cómo- propuesta, y aparte de ser propuesta, ¿Cómo- era cómo- totalmente cómo refleja- estética. ¿Cómo refleja la música a la sociedad? La psicología de una sociedad. Por ejemplo, si aquí un artista dijera algo como eso, ¿sabes qué? La escuela vale verga, la neta. La escuela te va a cuadrar, güey. Ya lo han dicho, güey. Lo han dicho, güey. De pero hecho, a los ese nivel, a ese narcocorridos nivel- hablan de eso, de que la escuela vale verga y por eso preferimos andar en esto y hacemos dinero. Ah, pero no Fíjate lo desde ese- interesante. Pink Floyd no te llevaba no te a hacer lleva un acto a vandálico. hacer un acto vandálico. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, Pero me no- refiero a que lo hacen de decir la escuela vale verga, Entonces, güey. antes estaban más casados con que el mensaje El mensaje si tuviera... y que pudieras pasarte de lanza en la expresión artística del mensaje aunque no tuvieras formación. Claro, David Gilmour no es un conservatorio ni Roger Waters, pero se clavaba en el instrumento y en pensar el concepto y en Batería. pensar la analogía y hacer como un ejemplo güey? y cómo lo... Y si tú ves la película de The Wall, va. dices, verga, está bien loca la No peli". te escucha, Y ahorita güey. creo que están más preocupados por hacer un tema controversial para hacerme popular. Y antes era al revés. Así es algo que se popularizaba. Bohemian Rhapsody de Queen. No querían la canción, no tenía el corte de un single, que hasta la fecha, un single sigue siendo de 2 minutos, 3 minutos. Pero eso que hicieron a regañadientes se popularizó. No lo hicieron para volverse virales, populares, como se haya llamado en aquella época, porque podrían decir, es que antes no se usaba el término, pero ya existía la popularización. Ya existía el efecto popular, el efecto de hacer propaganda, propagandístico. Ahorita creo que están más preocupados en cómo me hago popular rápido, cómo hago que mi video tenga reels, cómo. Y si te fijas, incluso muchos youtubers que ni son músicos ni escritores, ahora son escritores de libros y hacen Ya. conciertos. sí. O sea, hacen, ¿por o qué? hacen Pero ese- porque ya tienes un público a quien vender. Entonces, si canto culero, no importa. Ya tengo... Hace- Tengo mi público. Exacto. Hace Ahí años. está el ejemplo del acaso que acaba de sacar un libro que se llama Perreo, que no sé de qué trate. ¿Quién? Digo, a lo mejor no es ni mal libro, pero ya ahora todos son escritores. ¿Quién sabe? Fíjate, hace Lo años, dudo mucho. no sé si ubicas a los polinesios, un programa de YouTube. Sí. Son 3 hermanos. Bueno, yo creo que ese programa, porque lo vi con mi hija, es de los más familiares y más friendly. Sí. O sea, que estaban true, estaban chidos, sin rayar con lo ridículo Sí, o con de- lo riesgoso, porque de era hecho, a mí familiar. también me gusta. Pero cuando se iban a presentar antes de la pandemia aquí en el Palacio del Arte en Morelia, los boletos estaban exuberantes. O sea, en ese entonces te puedo decir que ni Guns N' Roses cobraba eso. Y no tiene el mismo peso histórico los polinesios que un Guns N' Roses, histórico Guns N' y Roses, comercial. sí. No Ok, sé- son no rubros sé- diferentes. Uno era youtuber, otro es grupo de rock. De pero no rock. tienen ese peso. Y yo vi el boleto hasta arriba en el Palacio del Arte, 2,500 pesos. ¿Rock o qué? De los polinesios. De los ¿Pero polinesios qué es? hacen videos de YouTube como hablando de historia. Y Entonces, cosas yo así. creo que también hay un punto, en lo que decía, se han popularizado rápido y crees que por ser popular, o sea, si me dices, yo soy popular y creo que puedo hacer música, no, pues no crees, sí puedes hacerlo. Y tienes el dinero y el público para venderlo y hacerlo. Pero Por es a lo ejemplo. que voy, eso no te hace un artista ni te hace un músico. Te hace alguien que quiere hacer música y tiene un público para vender Más bien y ganar un, más dinero. un güey Punto. que Tiene Pero su no- fanbase. Un comerciante es lo que te... Comerciante. Sí, un Ándale. ¿sabes venderte? Sabes vender. Digamos, Y vendes entonces el- es otro, en eres este un tiempo comerciante. hay que saber Un güey venderse. vende garbanzos, aquel vende ropa, tú vendes simplemente... Y es, pues, es como si yo dijera, oye, me pegó mi lavandería, ahora pongo un restaurante. Ahora ¿Tú pongo crees tienda de que, ropa. como por ejemplo un boxeador como Mayweather o no sé, sea millonario por el box? ¿O no, verdad? O muchos... No, yo creo que todos van metiendo negocios. Hasta Luis Miguel. En el rap sí, o en el rap o en la música muchos son millonarios no por... A veces no por su arte, sino por
sus negocios, ¿no? Porque ya vivimos en este mundo totalmente globalizado y comercial donde... Y en otro contexto, si lo piensas, que es otro tema, ¿no? Sí, Pero ya que es puedas otro hacer tema. negocio con tus virtudes. Con o que tus tengas- virtudes. chido, ¿no? Que digas. Sí. Yo quiero tocar un punto que dijeron ahorita que estaban hablando de Pink Floyd, esta canción de The Wall y de The Wall. los corridos tumbados que le tiran mucho a la escuela hoy en día. Es que, por ejemplo, Pink Floyd lo hacía pero desde una perspectiva de crítica hacia el sistema educativo. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, lo entiendo. Y ahora lo que te dicen, pues por ejemplo, en los corridos tumbados es de que sí, o sea, de que la educación que no vale verga. Sí, güey, pero ¿no crees que espérame, estés totalmente contra el sistema esos güeyes? Espérame, a lo que quiero llegar es, o sea, no porque te lo diga una canción que el sistema educativo vale verga, porque pues sí y no, sino que sí es importante estudiar. O sea, sí es importante, siempre va a ser relevante Educarte, que sí. te eduques, güey. Que sepas Que te informes. que sepas leer un libro y que tengas dicción para leer y que tengas comprensión lectora. La formación académica, Compresión, pues, sí es- comprensión es lo más Pero importante. el sistema educativo, Es el que puedes juzgar, exacto. ese es el que se debe juzgar. ¿Por qué? Porque la escuela está creada para formar Profesionistas de Anaquel. Un robots, pues. Pero en fíjate pocas en algo palabras. bien curioso, ¿eh? Y que vaya, como colateral al tema, ¿no? O podemos decir muchos. La escuela está mal porque te hace cuadrado y te hace un empleado y que no seas propositivo. Ok. Pero yo aquí he visto gente que le dice a su hijo, no estudies y ponte a trabajar. Entonces, ¿cómo no vas a creer que la escuela no vale madre si en tu casa te están fomentando aquí está el negocio, mijo, ¿para qué estudias? Pero es que no lo... Pero no eso ya es todo, algo ¿no? hasta... No, en nuestra pero cultura... pero en la cultura. En la cultura- Y ahora sumando la música, Máster, estás fortaleciendo el que sí creas que el problema no solo es la escuela, el problema también es el estudiante y la cultura del estudio, ¿sí me explico? Sí. Entonces, Que- en que- ese aspecto donde también dices, ok, ¿por qué la gente ya no quiere capacitarse? Y volvemos al tema de la Bueno, pero música. también es que se puede involucraba. malentender. También estoy de Ese- acuerdo en que hay personas que se les dificulta mucho la escuela y hay personas que son pues nada, ¿no? Claro, o sea, tienes vocación, ¿no? Hay quien está diseñado para estar sentado en un escritorio y hay quien está diseñado emocionalmente para estar moviéndose. Y no está mal ninguna Y ninguna de las dos, o sea, como decía alguien, no todos pueden ser arquitectos, no todos Claro. podemos ser doctores, no todos porque necesitamos a alguien que también quiere ensuciarse las rodillas. O sea, es valor. Pero sí creo que en este contexto del narcocorrido es ya no solo le tiro a la escuela, sino ya me enemisto con el que está estudiando. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. O sea, no, la escuela y si tú estudias, pero pues, si yo quiero estudiar, ¿por qué me hace tu enemigo? ¿Sí me explico? O sea, no tiene por qué. No tiene por qué. Y al final la música influye mucho en estos contextos. También siento que tiene que ver con un tema de, por ejemplo... Ese tema está que es difícil interesante, ahorita todos sales para... de una carrera de una universidad y es muy complicado. No a todos, pero es muy difícil que hagas un buen trabajo, ¿no? Bueno. Porque muchos salen con la idea de que... Te ya va- Te va a garantizar y el, ya vas a el empezar a papel. mamar la Fíjate, feria. o sea, eso Eso es ya bien es- curioso, ¿no? Dato. Sí es algo complicado. Así, dato a grosso modo, ¿no? Sin dar números porque no me acuerdo, pero es algo que de repente pensaba y un día lo leí igual en una información, dije, sí, o sea, no andaba tan desorientado en esto, ¿no? Se postulan para la carrera, digamos, las más Vox Populi, ¿no? O las más lucrativas. que sí me dicen, Licenciatura. ajá. Y que está chido, o sea, pero Sí, las está que más chido. demanda tienen, vaya, esa es la palabra. En las que más demanda tienen y no pasan con las de menos demanda, pero me voy a ir a las de más demanda. Se postulan, por decir tu número, 1000. Aceptan a 300. Se gradúan 30 y le dan trabajo a 3. Exacto. Entonces tienes un sistema de educación masiva para darle trabajo a 3. O sea, algo no está bien en esa estructura, ¿no? O sea, claro, podríamos criticar ese aspecto y creo que muchas canciones, muchos artistas literarios, pintores, escultores y músicos de repente representan o quieren hacer ver esta incongruencia, pero no como ataque, sino como un cuestionamiento, que es lo que dices con Pink Floyd, ¿no? Al final solo quiero cuestionar el cómo estamos llevando ciertas cosas y que no es que esté mal, pero no tiene que ser la única forma. Puede haber otras formas en las que los alumnos, los niños, los adultos aprendamos, no necesariamente a lo mejor con ese sistema, sino ver sistemas donde, ok, tener información y formarnos es importante, pero hay aptitudes diferentes para esta formación. Sí. Y creo que incluso
volvemos al quadrivium, al trivium, los griegos con el arte tenían esta visión de cómo el arte, entre ellos la música, pueden complementar la formación de un ser humano, además de lo científico, matemático que deba de saber, político, social. Entonces ahí es donde creo que muchas veces también por cómo se dicen las cosas en las canciones se queda una generalización, ¿no? Y cuando caes en esa generalización se vuelve esta enemistad, donde igual, si escucho reggaetón, entonces no debo escuchar metal. Si escucho jazz, entonces no debo decir que escuché un corrido. O sea, no va por ahí. El tema no es que esté bien y que esté mal, sino que yo no tengo por enemistarme porque yo crea que tú estás bien o estás mal. Si me haces un daño, ok, ahí estaría en otro costal. Pero si tú vienes y me dices, ¿sabes qué, mi greñudito? El metal vale madre y está el género es mejor, pues está chido, ¿no? Yo sabré si me ofendo o no. O sea, y si tú lo crees es muy válido. Mientras no me sueles un cachetadón que me tenga que defender, pues a lo mejor. Pero creo que se confunde la opinión con la agresión en tu comentario. Sí. Es que yo soy libre de opinar, yo soy libre de funar. Claro, eres libre siempre y cuando tu libertad no prive la libertad intelectual, moral y emocional y de espacio de la otra persona en lo que hagas. ¿Cómo es esa frase que dice, mis derechos o cómo? Terminan donde empiezan los tuyos, ¿cómo? Algo así. Algo así. El caso es que hay fronteras no visuales, pero que son respeto y sentido común. Sí, Nada sí, más, claro, ¿no? O claro. sea, y que puedas echar carrilla con esos límites, claro. Sí, no hay que ser totalitarios. Ya cuando eres total o dices, no, yo solo soy harina de este costal y yo solo escucho esta música, yo siento que tú mismo te pones una barrera. Y si Sí, te claro. limitas con eso, Te limitas, te si te limitas limitas. está chido, Pero eso no me da derecho a agredir. Ah, sí, sí, O sea, sí. si yo quiero sí. decir, mira, al final lo único que voy a escuchar toda mi vida va a ser death metal y lo único que voy a comer Muy toda respetable, mi vida es muy- Maruchan, muy respetable. y los únicos lugares a los que voy a ir van a ser estos, está bien, pero si yo voy por la calle y alguien pasa vestido de charro, no voy a voltear a Sí, "Pinche charro, no ridículo". mames. No, o sea, No. que te valga, ¿sí me explico? Creo que es el punto, puede ser extremista, no extremista. El problema es que cuando cualquiera de las dos cosas empiezan a salirse del guacal, ¿no? Claro. Y creo que la música, en un efecto social, tiene estas aportaciones, ¿no? Más allá de darle el término de manipulación, pues sí, a lo mejor tienen la facilidad de hacer que conectes masivamente más rápido, que te identifiques, que si no encontrabas una personalidad, sientas que esa es tu personalidad, y que eso te ayude a un sentido de pertenencia, que te ayude a estar en un gremio con un grupo de amigos, hablando del mismo tema. O sea, Fíjate sí, que la música hay influye cierto mucho. tipo de música que yo no la escucho muy a menudo, pero por ejemplo, ¿A menudo? música, o sea, mucho, no, Sí, no, sí. no la escucho mucho. Por ejemplo, la música clásica. De repente la pongo y sí me transmite hasta una forma de pensar en mi ser, güey, que, o sea, sí me hace sentir más tranquilo, sereno, concentrado, y me da otra perspectiva, de hecho, de mi propia persona. Y entonces, ¿cómo, si tú defiendes, por ejemplo, pues el metal y aquel güey escucha banda y tú sigues siendo una persona que de todos modos, esa música que tú defiendes o que crees que es mejor que la otra, no te ha llegado a ese nivel en tu psicología para ser una mejor persona, güey? Pues entonces, ¿por qué defender algo que Fíjate, yo que creo no que tiene- ahorita que lo mencionas, bueno, y me diste como No. este flash o como esta imagen. Y ahorita lo pensé y dije, a ver, es lo que está diciendo tiene un sentido muy interesante. A veces creo que el jazz, metal, reggaetón, rap, pop, a veces no defiendes la música, defiendes la historia que tienes con esa música. Y tu historia es absoluta. O sea, no es una realidad absoluta. Pero es pero historia para ti. Sí. es absoluta emocionalmente, ¿no? Entonces creo que también parte mucho el por qué hay canciones que te hacen llorar. Porque es parte de tu historia, ¿no? Y a lo mejor alguien te dice, no mames, ¿a poco chillas con esa rola? ¿y por qué gente Sí, güey, defiende o sea, también la música que escucha sí. o le da ese sentido, ese Exacto. valor a... Y como a lo que dato, ¿no? escuchan? Pero esto siempre se lo voy a dejar a que lo googleen. Porque hay partes que puedes dar el dato porque está la información, pero hay que promover. Que Investigar, pues. Ajá, investigar, ¿no? Teniendo tantas herramientas para investigar y que te den la respuesta rápido, de menos preguntar, ¿no? La inteligencia artificial. Y está todo Hay un efectos clic de neurológicos comprobados que marcan una diferencia cuando escuchas un tema de música clásica oculta al jazz, al reggaetón, sí los hay. Sí, lo sé. Estudios comprobados por escuelas de neurología en Finlandia, en Canadá, en Estados Unidos, el término llamado pereza cognitiva, que tiene que ver con ciertos géneros musicales, se destacó mucho el reggaetón, que generaba una degeneración cognitiva.
no es que se volvieran más pendejas la gente. Master, y entonces, perdón, nada más. Deja decirte el dato, deja decirte el dato. Va. O sea, cuando decían que escuchando reggaetón había como una especie de atrofia cognitiva, no se refiere a que la gente se volviera más torpe o fuera más torpe. Se refiere a que como lo que estás escuchando es más simple, tu cerebro no desarrolla el hábito de escucha ni de cuestionamiento, entre otras conexiones. Y la música clásica, aunque no la entiendas por su estructura, de alguna forma te obliga. ¿Sí me explico? O sea, estás oyendo y dices, ok, no entiendo. Y por eso hay gente que dice, yo no entiendo ni madre de la música clásica, me duerme. Claro, porque es un trabajo mental que cansa, diferente a la música que no es así. Entonces, si hay Requiere más estudios energía. neurológicos donde te dicen, oye, para hacer ejercicio ponte reggaetón, porque así el ritmo, algo más tribal, te mueve, te potencializa. Pero eso, hazlo, o sea, bueno, no podría ser subjetivo porque yo me he Sí, puesto sí es música de subjetivo, esa sí es subjetivo. y la neta a mí la música tranquila a veces me siento con más energía que cuando pongo esta otra que me causa ruido, güey. O sea, es por eso- yo la verdad es a lo que voy. Hay gente que le cansa porque no está acostumbrado. ¿Ya Si se te empieza a desarrollar facilitó? un hábito, tú puedes decir, no, hombre, yo con esto me relajo y tengo punch. y me siento O sea, no está hasta absoluto. energético. Pero sí tiene un efecto neurológico. O sea, sí pasan cosas diferentes en el cerebro cuando escuchas jazz, a hard rock, a rap. Sí pasan cosas diferentes. Que pasen cosas diferentes no significa que seas mejor O peor. No, o no, más no. listo. Pero sí hay datos que pueden checar efectos de la música a nivel neurológico del jazz. del Al menos blues, que ya del seas rock. consciente A de ello, nivel pero no, emocional, sí hay no mejor estudios. desde el aspecto de que soy mejor como humano. O sea, ¿qué es lo que tú defines como mejor, güey? No, pues una persona más paciente, güey. Eso yo creo que para mí es mejor. No soy mejor que aquel en ese aspecto de que soy más verga y que ese güey no vale verga, sino que para mí sí me hace sentir mejor. Me quita mi ansiedad, güey, me siento más paciente, tranquilo, relajado. Entonces eso evita que yo vaya por ahí o hasta con mi propia familia con una pinche neurosis ahí cabrona que cuando... Como hacemos con un amigo que un día hablando, mi papá le comentaba de religión y bueno, este amigo es ahijado de mi papá. Otro tema bien. Entonces le dice, potente. no, pero lo que dice, no como tal, porque este amigo, bueno, ahijado de mis papás, es baterista. Yo tendría 13 años, él tenía 11 y juntos yo le enseñé a tocar batería a él porque yo quería tocar la guitarra de mi hermano. Entonces hay una historia que crecimos juntos, no solo escuchando, sino haciendo música. Y las familias como vecinos. Y en un punto, pues ya mi papá le comentaba ya grande, porque fue hace unos años que vino con su esposa de Alemania, dice, mi papá le gustaba tocar el tema de la religión, no por andar de bibliazos, sino como brindarte una oportunidad para que fueras mejor persona desde su perspectiva. Entonces, un día diciéndole a mi amigo, no, es que la Biblia te dice también buenas actitudes. Y me gustó lo que le contestó mi amigo, le hace, padrino, yo creo que la mejor religión es ser buena onda con todos. Así de fácil. Exacto. O sea, si tú eres budista, pero si Eso somos es. chidos con todos, creo que es la mejor religión. Y creo que eso evitaría muchos pedos. Exacto. Bueno, sí es cierto, hija. O sea, pues al final, ¿cómo lo creas mientras no estés causando algún estrago emocional, intelectual, ambiental? Creo que está chido, ¿no? Pero bueno, al final del día, en mi perspectiva, yo creo que todos son libres de escoger y de escuchar y de comprar lo que quieran, de consumir lo que quieran. Definitivamente. Lo que sí yo creo que está mal es que te quieran obligar a pensar como ellos. O sea, al final del día, o estar criticando siempre a las personas por algo, ¿no? Un ejemplo, no sé, a lo mejor por la música, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, pues, si te gustan los correos tumbados, pues chido, güey, pues es tu pedo. Si te gusta el reggaetón, pues chido, güey. También a mí me gusta una que otra rola, no hay pedo. Si te gusta la música clásica, si te gusta la ópera, pues qué chingón, va. Qué chido. Si te gusta el Mientras- ska, si te gusta Mientras el... no quieras obligarme a pensar como tú, porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso y pues con ese tema de la religión, pues también, ¿no? O sea, aplica lo mismo. A veces, como dice el profe, la mejor religión pues, es ser buena persona. No me hables de Dios si no tratas, Dijo el cancerbero, si no tratas la bien a única las personas, religión... si no tratas bien a los animales, güey, ahí es donde quiero ver a Dios en ti, ¿no? En cómo tratas a los demás, en cómo tratas a los animales, a la naturaleza. Entonces hay muchas personas que pues, se dan de golpes con la Biblia cada 8 días, que están metidos en el templo
y al final del día salen o están ahí en la iglesia y están criticando al de al lado o están pensando maldades o están pensando cosas negativas. Entonces ahí yo creo que el ya obligar a las personas a pensar como uno, güey. Fíjate, eso sí es está interesante, sí te obligan a pensar como alguien más. La diferencia es si lo sientes invasivo o no. Claro. Porque igual, escuchamos una canción y te casas, pues pero es la canción de alguien más, no es tu canción. Sí. Entonces, creo que a veces el término es invasivo, ¿no? Si yo llego y te digo, escucha metal porque, pendejo, ¿qué, no? Pero si de repente algo emocionalmente te casó con el metal, ahora tú vas a pensar con esa misma actitud. O sea, al final si te veas también el pensamiento es prestado, ¿eh? Sí. Está bien cabrón que pensamos, o sea, decimos, no, es que yo creo, no, tú repites. Sí, Porque pues, tu creencia está basado en lo que hemos visto. Es todo. El tema para mí es cómo se ha vuelto invasivo y que yo a lo mejor en cierta forma, porque al final también seguimos modas y tendencias, pero nunca me he casado con lo que se hace muy popular. O sea, si me hablan de Black Sabbath, todos, Paranoid. Entonces, bueno, yo pensaba, ¿a poco Paranoid es la única pinche canción de Black Sabbath? Entonces yo me ponía a investigar la discografía. Pero eso lo hacen todos, ¿no? Siempre, como que yo he escuchado Lo a hacen muchos porque de hablar investigan. de no, güey, investiga más, pero ¿para qué también? Exacto, O sea, o sea, no, tampoco tiene sentido escuchar algo según que tú pienses que es más underground. Es que volvemos a lo mismo. Ahí estarías haciendo precisamente lo mismo, como decir, oye, güey, escucha algo que no sea popular. No, yo no pienso que sea underground. Creo que para mí, si te voy a hablar de música es porque escuché música, no una canción. Entonces alguien me decía, no, yo soy metal porque escuché 10 veces Master Puppet. No, escucha el disco completo. Y dime de qué se trata el sí, disco lo completo. entiendo. Puse el ejemplo con Vanilla Ice. Yo no nomás escuchaba Ice Ice Baby y la regresaba. Lo mismo pasa como... Escuchaba todo el cassette de Vanilla Ice. Lo mismo pasa con Cancerbero, Gil, que te gustan muchas canciones más populares, son como la de Ese Épico o Pero la hay que de... escuchar O la de propuesta completa. ¿cómo se llama? La de Amor, la de... La de otra, la de... La que es... La de Pensando en ti, que incluso Cancerbero en una rola dice, la de Pensando en ti, esa solo fue de vainita. Pero tú cuando ya escuchas toda su discografía lo sabes, ¿no? Que ese güey dice eso, de esa solo fue de vainita. Que dice, esa solo fue una mamada. Pero es a lo mismo a lo que ustedes van. Siempre como la gente que le llaman poser, según va a recordar la más popular, ¿no? La canción, como la de Black Sabbath, la de Paranoid. O sea, Es la más popular. El que me la recomendaba. Sí, no, pero... Que mi necesidad de investigar me decía, pero ¿a poco es la única canción? No. Yo empecé a descubrir que había más canciones. Y más cantantes, buenas. Es como más investiga, discos. güey, hay más. Entonces, de hecho, siempre cuando eso es investigas, para mí. resulta que Exacto, o sea, salen eso es para mejores mí. canciones. Y mi hermano, por ejemplo, era todo lo contrario. Del No, género que le pusiera, si era la canción que estaba de moda, él la escuchaba. Esa es. O sea, hasta de Megadeth, cuando estuvo pegando la de Almost Honest, él la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Y neta, raro, pero de ese disco de Megadeth lo volvió a comprar porque me rayó esa canción. Porque nomás ponía esa en el CD, nomás ponía esa. Entonces yo nunca he sido, eso es a lo que me refiero, no que yo llegue a alguien y le diga, no estás poser, escucha algo más under. No. Para mí me estás hablando de un rapero, pero No me más- das una canción, no. A mí dame el link para escuchar un chingo de canciones. Y si me dices, ¿qué opinas de este? Déjame escuchar a lo mejor 1 o 2 semanas un chingo de canciones de él, investigar un Para poco ver de su qué- historia, su formación, y ya te puedo decir yo mi opinión, ¿no? Porque me la estás pidiendo. No es nada más como, ¿qué opinas de...? Pues por lo que todos dicen, opino que está mal, que está bien, que es esto, que no es esto, que está funado, que no está funado. Yo en lo personal me gusta como... Me hablas de un grupo, de un género, de un libro, de una película, me gusta hurgarle, pues yo soy quisquilloso. Me gusta hurgarle nada más, ¿no? O sea, y lo que pasa ahorita es que hay una como pereza cognitiva, que es el término, y lo pueden googlear, que ni visualmente ni auditivamente nadie quiere investigar nada. Es lo que decía, ahorita están más preocupados por verse populares rápido Rápido todo. que por todo, tener contenido real. Y fíjate, el término es, hay que subir contenido, pero no tiene nada de contenido, no contiene nada trascendental. Es ¿Me una explico? contradicción total. Pues más bien subes cosas, subes videos, pero no tiene ningún Contenido no No hay. tiene Muy nutrición. respetable, pues, o sea, muy respetable. Porque alguien podría llegar a decirte, pues ya quisieras que tu podcast tuviera las vistas de esto. Pues sí, a lo mejor ya quisiera. Y no hay bronca, no me agüito. Pero no hay un contenido negro que... o sea, ese es el término, ¿no? Contenido, contener, tener algo. Y no tiene nada que te diga, Exacto. wow, o sea, ya es como lo de artista. ¿Por qué artista? Porque así dice la gente. ¿Por qué contenido? Porque así dicen. No es que tenga un contenido, no es que seas artista. Ya se volvió Esa es normal. la palabra. Es la palabra. Sí, 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 sí. Ayer o antier, no me acuerdo qué día, de lo de los podcasts. Digo, sí, porque hay muchos podcasts que son famosos, pero pues, hablan pura mamada, güey, pura pendejada, güey, nada constructivo.
Y a lo mejor lo de nosotros no es nada constructivo, pero es a lo mejor entretenido. no tampoco, no, pero... Y como nos Podría divertimos, ser. ¿no? O sea, Claro. y creo que también transmites eso, ¿no? Pero al final del día estamos tratando de abordar temas que sí son de interés, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí, la verdad, personalmente, pues a mí no me interesa escuchar un cabrón que está hablando puras mamadas. Al final ¿De qué? ¿De fútbol o qué? Fíjate, Chismes. y hasta eso, ¿no? Fútbol, ya saqué el fútbol. No, y a veces un podcast, güey, pues sabemos que toda la información ya la podemos Exacto. investigar, tenemos esos aparatos Y que por eso no damos para datos eso son. duros, mejor investiguenlos. Nosotros Sí, damos sí, nuestra sí, opinión, sí. nuestro Exacto, cotorreo, un nuestro cotorreo sentir. y eso, Y al tampoco final del día. queremos No venimos que a... piensen como nosotros, o sea, pues también que cada quien tenga su criterio, ¿no? Ya eso son opiniones de nosotros, nada más de nosotros. A huevo, banda, y esto pues es Vagabond, Nos retiramos ya porque Vagamundos mucho de Podcast. algo no es bueno. Banda. Yeah, Terry 360, Get Rebels.